Bienvenido a Viaja en Novelas. Esperamos te diviertas con la siguiente historia. Capítulo 1. Mamá, el cabrón de padre está conspirando contra ti. Luna, tú y Chin Chin son mis hijas y las trataré a ambas por igual. El poderoso Ye Jingyue ha transmigrado en un libro. Ella transmigró en el cuerpo de la hija real de un marqués que había sido cambiada al nacer. Actualmente se encuentran de regreso a la residencia del marqués en un carruaje. Gu Rong, la dueña de la mansión del marqués y su madre, le sostenía la mano. Gu Rong le habló con dulzura, con una mirada llena de amor. Ye Jingyue tenía una dulce sonrisa en su rostro. Sí, madre. Pero ella se quejaba en secreto por dentro. Una vez que lleguemos a la residencia del marqués y sepamos que Ye Chin Chin se ha suicidado ahorcándose, no tratarás a todos por igual. Me abandonarás y harás que mi primer día de regreso sea un hazmerreír. Luna, el rostro de Gu Rong estaba lleno de preocupación. Descubrió hace poco, en un carruaje, que podía oír los pensamientos de su hija. Se sintió muy feliz. Esta debía ser la forma en que Dios la compensaba por la pérdida de su hija, así que le permitió escuchar las sinceras palabras de Ye Jingyue como compensación. Sin embargo, Ye Jingyue mantuvo una actitud hostil hacia Ye Chin Chin durante todo el viaje. Ni siquiera había regresado a la mansión, así que ¿cómo podía creer que Ye Chin Chin la amenazaba con suicidarse? Parece que todavía le importa el hecho de que Ye Chin Chin ha sido su hija durante 15 años. ¿Por qué? El carruaje se detuvo frente a la residencia del marqués. Antes de que se detuvieran por completo, se escuchó la voz urgente del mayordomo del marqués. Señora, ha ocurrido algo terrible. La segunda señorita se ha ahorcado. ¿Qué? Gu Rong se quedó atónita, con su elegante rostro lleno de preocupación. Rápido, llévame a ver a Chin Chin. Ella levantó ansiosamente la cortina para salir del auto, pero los pensamientos internos de Ye Jingyue resonaron en ese momento. ¿Ves? Te dije que Ye Chin Chin se suicidaría antes de que el carruaje se detuviera por completo. Quería hacerme pasar un mal rato en mi primer día en la mansión. Tú, mi propia madre, me dejaste aquí sola, ansiosa por ver a la falsa heredera. Seguiré teniendo algún prestigio en la mansión del marqués después de esto. Por suerte, no tengo ninguna expectativa sobre la mansión del marqués. En cuanto fuiste a ver a Ye Chin Chin, me escabullí, lista para recorrer esta hermosa tierra, la. Gu Rong hizo una pausa cuando estaba a punto de bajarse del carruaje. Su rostro se puso pálido al instante y su corazón se agitó. Ye Chin Chin realmente se ahorcó. Por suerte, se detuvo a tiempo. De lo contrario, si hubiera abandonado a su propia hija en la puerta para cuidar de la falsa heredera el primer día de Ye Jingyue, permitiendo que la menospreciaran, ¿cómo podría Ye Jingyue mantener su autoridad en la mansión del marqués? ¿Quién la respetaría entonces como jovencita? La ama de llaves la animó a continuar. Señora, por favor vaya a ver cómo está la segunda señorita. Gu Rong se giró para mirar a Ye Jingyue, quien estaba sentada tranquilamente en el carruaje, sus ojos se llenaron de emociones complejas. Parece tener la capacidad de prever el futuro. Ye Jingyue parpadeó con sus grandes ojos inocentes. ¿Por qué me miras? Ye Chin Chin se suicidó, ve a verla. No retrases mi escape, quiero salir de la ciudad antes del anochecer. Gu Rong intentó calmarse y le dijo al mayordomo, la segunda señorita está bien, solo está haciendo un berrinche infantil. La tercera señorita regresa hoy a la mansión, así que acomodémosla primero. El mayordomo pareció sorprendido. Pero señora, la segunda señorita, ella. Gu Rong interrumpió fríamente al mayordomo. No sabe que traje a Yue de vuelta a la mansión hoy. ¿Qué pretende con esta escena tan pronto como Yue regresó? Debería haber un límite para sus tonterías. Gu Rong es la hija legítima de la mansión del duque. Creció en el centro del poder desde muy joven, y con un poco de reflexión, puede comprender la pequeña conspiración de Ye Chin Chin. No es solo porque tiene miedo de que Ye Jingyue le robe su favor después de regresar a la mansión. Pero ella no se dio cuenta de que originalmente no era una joven dama de la mansión del marqués, la vida lujosa que había disfrutado durante los últimos 15 años le fue robada a Ye Jingyue. ¿Cómo se atreve a causar una escena el mismo día que Ye Jingyue regresó a la mansión? Gu Rong se giró para mirar a Ye Jingyue y le dio una sonrisa amable. Luna, baja rápido, madre te llevará a tu patio. Ye Jingyue parecía completamente desconcertada. No fue hasta que colocó su mano en la palma de Gu Rong y lo siguió a través de las puertas de la residencia del marqués que su mente recuperó el sentido por completo. Ni siquiera corrió a ver a Ye Chin Chin con el corazón roto, en cambio, me acomodó primero. Es increíble. No era Ye Chin Chin, su hija menor, su favorita. Está prácticamente perdidamente enamorada. Gu Rong sintió una punzada de tristeza. Ella realmente amaba a Ye Chin Chin. Pero Ye Jingyue también es su hija. ¿Cómo podría abandonar a su propia sangre por Ye Chin Chin, esta falsa heredera? Ella no sería tan tonta. Luna, hoy es tu primer día de vuelta a casa. Te daré todo el respeto que mereces. No te preocupes, siempre serás mi hija. Los ojos de Ye Jingyue estaban llenos de emoción. Esta madre es realmente buena, es sensata. Gu Rong sintió una calidez en su corazón al escuchar sus palabras. ¿Significa eso que Ye Jingyue la ha aceptado?
Dama, el marqués Chenghen Yebojian se acercó rápidamente, sin fijar la mirada en Ye Jingyue, sino en Gu Rong, interrogándola con aire de superioridad. Señora, Qingqing está tan desconsolada que se ahorcó. Como su madre, ¿por qué no va a consolarla? Mientras hablaba, extendió la mano con entusiasmo para tirar de Gu Rong, queriendo llevarla a ver a Ye Qingqing. Gu Rong apartó su mano de la de Yebojian. Luego, señalando a Ye Jingyue, le dijo, mi señor, esta es nuestra hija Yuer, de quien hemos estado separados durante 15 años. Yebojian miró a Ye Jingyue con disgusto. Mi única hija es Qingqing, esta patán de campo no es mi hija. Yebojian no estuvo de acuerdo cuando Gu Rong dijo que iba a recoger a Ye Jingyue. Sería una vergüenza para su noble familia traer de vuelta a un patán del campo. Ye Qingqing, quien fue mimada y consentida en la mansión del marqués, era en realidad su hija. Mi señor, la voz de Gu Rong se elevó una octava. Yuer es mi hija, no una patanilla. Yebojian insultó a Ye Jingyue llamándola patán de campo justo delante de ella, fue increíblemente hiriente. Un indicio de impaciencia se reflejó en el rostro de Yebojian. Ahora que la hemos traído de vuelta, que se quede en la residencia del marqués. No le faltará comida ni bebida. Señora, acompáñeme a ver a Qingqing, está armando un escándalo. Gu Rong sintió una punzada de dolor. Después de sufrir durante 15 años, finalmente encontraron a su amada hija, pero el marqués la trató con la indiferencia de un extraño. Mi señor, Yuer es su propia hija, ¿cómo puede ser tan insensible? Antes de que Yebojian pudiera hablar, los pensamientos internos de Ye Jingyue comenzaron a resonar. Sé la respuesta a esta pregunta. Porque soy tu hija, y él no me ama. No ama a ninguno de tus hijos, ni siquiera al hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano y hermana mayor. Solo ama a Ye Qingqing, porque Ye Qingqing es la niña de sus ojos, la hija de su amante. La razón por la que me cambiaron al nacer fue porque quería que la hija de su amante se convirtiera en la hija legítima de la familia del marqués. Madre. El canalla de tu padre te casó para conspirar contra ti. Quería tu generosa dote. Quería que administraras la mansión del marqués, que mantuvieras a sus amantes, hijos ilegítimos e hijas, y que luego usaras el poder de la mansión del duque de Zengguo para alcanzar la fama. Una vez que hayamos exprimido hasta la última gota de valor de ti, te drogaremos hasta que quedes paralizado y mueras de una muerte miserable. PD. Cosas que debes saber antes de leer. El mundo interior de la protagonista es una locura. Una locura total. Pero sus valores siguen siendo muy rectos. Es solo que su mundo interior es una locura. Se vuelve loca. Se desahoga. Se vuelve loca. La protagonista es una persona decente. Una persona respetable. Capítulo 2. El corazón de Gu Rong estaba agitado. Se casó Yebojian con ella solo para usarla y agotarla. ¿Acaso nunca la amó? Es Ye Qingqing la hija de la amante de Yebojian. Fue todo el plan de la heredera real y falsa, simplemente una forma de consentir y malcriar a la hija de su amante. Lo pensó detenidamente. Había dado a luz a 3 hijos. Yebojian dijo que estaba muy feliz, pero que no había prestado atención a la educación de sus 3 hijos a lo largo de los años. Más tarde, dio a luz a su hija mayor. Lógicamente, después de tener 3 hijos, debería haber sido consentida y mimada. Yebojian parece solo decir que está feliz. Rara vez sostenía en brazos a su hija mayor. Pero Ye Qingqing es diferente. Yebojian adoró a Ye Qingqing desde que nació. En aquel entonces, lo primero que hacía al regresar de la corte era abrazarla, con la boca llena de cariño, llamándola su pequeña querida y amorcito. Ella incluso fingió estar celosa, diciendo que si él no cuidaba tanto a sus 4 hijos mayores, ¿por qué entonces era tan atento con su hija menor? ¿Qué dijo Yebojian en ese entonces? Dijo que cuando era joven, no sabía cómo ser padre y estaba demasiado ocupado con asuntos importantes como para cuidar de sus hijos. Solo se dio cuenta de lo incompetente que era como padre después de que nació su hija menor, y quería compensarla. Así que malcrió a su hija menor hasta el punto de querer las estrellas y la luna para ella. Pero ahora que lo pienso, algo no salió bien. Si de verdad se sentía culpable con los niños, debería haberlo compensado dándoles el doble de la compensación a los 4 primeros. Pero a lo largo de los años, no ha prestado mucha atención a sus otros hijos, excepto a su hija menor. Si realmente es porque la hija menor es hija de una concubina. Al pensar en esto, Gu Rong sintió un torrente de sangre en su cabeza y casi se desplomó en el suelo. Ye Jingyue la atrapó rápidamente, su delgada mano rozó la nariz de Gu Rong, llevando una delicada fragancia. Mamá, ten cuidado. Para animar a mamá, Gu Rong se sintió mareada, pero al segundo siguiente se sintió ligera y relajada. Si ella había sido algo escéptica de lo que Ye Jingyue estaba diciendo hace un momento, sus cambios físicos actuales la hicieron creer en Ye Jingyue en gran medida. Yebojian le dirigió a Ye Jingyue, que estaba tratando de ganarse su favor, una mirada fría. Eres todo un actor, mi señor. El rostro de Gu Rong se ensombreció. Yuer es tu hija. Estuvo perdida 15 años, y cuando regresó, no dijiste ni una palabra de preocupación. Me ayudó a levantarme y la acusaste de fingir. ¿Acaso está mal que sea considerada y filial? ¿Acaso quien finge no es el que se ahorcó? ¿Crees que no entiendo lo que trama? No pretende que la visite, que ignore a Yuer y que luego la menosprecien en la mansión.
Ha disfrutado 15 años de una vida mimada bajo la identidad de Yue. Debería estar agradecida, no conspirando. Ye Bojian estaba furioso. Señora, ¿cómo puede pensar algo tan cruel de Qingqing? La hemos criado durante tantos años, no conoce su personalidad. Estoy muy decepcionada de usted. Si hubiera sabido que era así, habría. Gu Rong lo interrumpió bruscamente. ¿Qué quiso decir, señor? Dígame, ¿qué pasó entonces? Ye Jingyue sostuvo a Gu Rong y sintió que temblaba por todas partes. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente a Ye Bojian, como si fuera a morir con él si decía algo. Lo que ocurrió entonces es su talón de Aquiles. Las palabras de Ye Bojian se quedaron atrapadas en su garganta, sin subir ni bajar. Al final, solo pudo irse enojado, sintiéndose culpable y enojado. Señora, estoy muy decepcionado de usted. Ye Jingyue se burló por dentro y, mientras observaba la figura de Ye Bojian que se alejaba, gritó en voz alta. Padre, ten cuidado donde pisas, te vas a caer. Mientras hablaba, una gota de agua salió disparada de su palma y aterrizó en el tobillo de Ye Bojian. Inmediatamente se oyó un golpe sordo desde la puerta del patio. Ye Bojian cayó de bruces. Ye Bojian se levantó y maldijo, maldito seas. Ye Jingyue curvó sus labios en una sonrisa satisfecha. Te lo mereces. Te atreviste a tocarle la fibra sensible a mi madre. Mereces que te maten. Ye Jingyue pensativamente le sirvió una taza de té a Gu Rong, le agregó un poco de polvo y lo disolvió en el agua. Mamá, toma un poco de té. Mi madre da tanta pena. Ese cabrón de padre la ha estado manipulando constantemente. Siempre que se menciona lo que pasó entonces, mi madre se deja vencer. Mi madre da tanta pena. A día de hoy, sigue sin saber que el cerebro detrás de su secuestro y desaparición de la noche a la mañana, lo que arruinó su reputación, fue ese cabrón de padre. Las pupilas de Gu Rong se contrajeron de repente. No puedo creer lo que estoy oyendo. Las sinceras palabras de Ye Jingyue, teñidas de dolor, resonaron una vez más. La mansión del marqués ya estaba en ruinas y al borde del colapso. El sinvergüenza de su padre puso entonces la mira en mi madre, la hija legítima del duque de Zengguo. La atrajo con las notas del general, donde unos hombres preacordados la secuestrarían durante la noche y difundirían la noticia por toda la capital. Para cuando mi madre regresara ilesa un día después, su reputación estaría completamente arruinada. En ese momento, mi padre fingió estar profundamente enamorado y vino a proponerle matrimonio. Mi madre se conmovió y se casó con él. Con su generosa dote, la mansión del marqués volvió a brillar con esplendor. Totalmente descarada. Lo que es aún más odioso es que se esforzó tanto por casarse con mi madre, pero no la quería. Mantuvo una amante fuera del matrimonio e incluso trasladó a su hija, Ye Qingqing, a la mansión del marqués para que disfrutara de una vida de lujo. Es un descarado. Gu Rong tomó un sorbo de té caliente, con las manos temblando. Entonces esta es la verdad de lo que pasó en aquel entonces. Lo que ella percibía como dificultades compartidas y lealtad inquebrantable era en realidad parte del plan de Ye Bojian. Esto fue un gran shock para Gu Rong. Ella realmente no podía aceptarlo en ese momento. Además, si Ye Qingqing nació de la amante de Ye Bojian, significa que Ye Bojian tuvo un romance con otra mujer hace al menos 15 años. Pero durante todos estos años, ¿cómo es que no se dio cuenta de nada? Eso es imposible. La ciudad imperial tiene un tamaño limitado y es imposible que no quede ningún rastro de ella. A menos que Ye Bojian haya escondido a la persona bajo tierra. La mente de Gu Rong estaba completamente conmocionada en este momento. No sé hasta qué punto debemos creer en los verdaderos sentimientos de Ye Jingyue. Hermana mayor. Un suave llamado vino desde la puerta. Entró una mujer vestida con ropas preciosas. Parecía delicada y lastimosa, y sus ojos eran encantadores y cariñosos. Al ver a la persona que había llegado, la expresión de Gu Rong se suavizó levemente. Jinxue, estás aquí. Ven y siéntate. Gu Jinxue es hija del tío segundo de Gu Rong. Debido a algunas experiencias especiales, Gu Rong sintió lástima por ella y ha contado con el apoyo de su dote durante todos estos años. Gu Rong sirvió agua con entusiasmo para Gu Jinxue. Los pensamientos internos de Ye Jingyue resonaron en ese momento. No es esta la amante del cabrón de mi padre. Está deseando venir a ver a su hija, Ye Qingqing, ¿verdad? Si no se puede convencer al cabrón de mi padre, entonces la madre tendrá que intervenir. Esta Gu Jinxue es aún más odiosa. Es retorcida porque tiene celos de que mi madre sea la hija legítima de la mansión del duque de Zengguo. Conspiró con Ye Bojian para arruinar la reputación de mi madre e incluso la obligó a criar a sus hijos. Una completa ingrata. Capítulo 3. La mano de Gu Rong tembló y el té se derramó. La pregunta que no podía entender finalmente tenía una respuesta. Ye Bojian ha tenido amantes durante tantos años que es imposible que lo haya hecho a la perfección. Si esta amante es Gu Jinxue, entonces tiene sentido. Poco después de casarse con Ye Bojian, Gu Jinxue llegó de repente a su puerta llorando y diciendo que un villano la había profanado mientras rezaba por bendiciones en una montaña, y que ahora estaba embarazada. Su padre la había echado de casa y no tenía a dónde ir. La propia Gu Rong había sufrido persecución y conocía las dificultades que enfrentaban las mujeres. Además, ella y Gu Jinxue habían crecido juntas y eran hermanas. No soportaba ver a Gu Jinxue sufrir las mismas dificultades que ella.
Así que se aseguraron de que ella estuviera instalada apropiadamente. Le daban una generosa asignación cada mes, y Ye Bohyan le entregaba personalmente cualquier cosa buena en su puerta. Los dos han estado viviendo bajo sus narices, usando su nombre, durante tantos años. Oh. A sus ojos, Gu Rong no era más que un tonto, una broma. Gu Yingxue entró con una figura esbelta y frágil, su mirada se posó en Ye Jingyue mientras la evaluaba. Había un matiz de desdén en sus ojos. Ye Jingyue es bastante guapa. Pero incluso si ve a alguien, no lo llamará, es claramente un poco torpe. Pero ninguno de ellos es tan dulce y encantador como su hija, Ye Qingqing. No es ni de lejos tan bueno. Gu Yingxue tomó la mano de Gu Rong, hermana mayor, acabo de llegar de la casa de Qingqing. Lloraba tanto que casi no podía respirar. No vas a consolarla. Gu Rong tomó un sorbo de té con calma, con el rostro lleno de desdén. Ja, ¿por qué iba a ir a verla? No es mi hija. Si va a morir, que muera en otro lugar. Gu Yingxue se quedó atónita, no esperaba que Gu Rong, con quien normalmente era fácil hablar, dijera palabras tan despiadadas. Entonces dijo rápidamente, hermana, ¿cómo puedes decir eso? Aunque Qingqing no sea tu hija biológica, la criaste y la malcriaste. Además, Qingqing desconocía su origen, es inocente. ¿Por qué te desahogas con ella, hermana mayor? El rostro de Gu Rong estaba frío. Es inocente. ¿Crees que la mansión de mi marqués es un restaurante donde cualquiera puede entrar y salir a su antojo? Sus padres probablemente tenían un motivo oculto al cambiar a mi hija, no. Al principio pensé que si crecía en la mansión del marqués y se portaba bien, aún podría permitirle celebrar una boda grandiosa. Pero mi Yuer acaba de regresar y ya está intentando suicidarse para disgustarla. ¿Cómo voy a tolerarla? Reemplazar a la hija de un marqués es algo que se puede hacer tan fácilmente. No son los padres de los niños los que se benefician de esta situación. No es de la familia de mi marqués, así que no es apta para un lugar como este. Mañana enviaré a alguien lejos. Para que no muera en la mansión del marqués y traiga mala suerte. Hermana mayor, la voz incrédula de Gu Yingxue se elevó de repente y su delicado y hermoso rostro perdió todo color. Se dio cuenta de que se había emocionado demasiado y rápidamente trató de calmarse. Hermana mayor, no debes. Lo que pasó entonces ya dejó una mala impresión en todos. Ahora que acabas de traer a tu hija de vuelta, enviar a tu hija adoptiva lejos probablemente causará muchos chismes. Gu Rong se burló. ¿Por qué debería importarme la crítica ajena? Por muchas críticas que sufra, no son tantas como las que te dirigen a ti, hermana. Tuviste un hijo fuera del matrimonio, pero aún así asistes sin pudor a todo tipo de banquetes y eventos, ¿verdad? No te he visto escondiéndote de todos. Adoro a mi propia hija y ahuyento a ese bastardo que usurpó mi lugar, ¿por qué pueden criticarme los demás? Gu Rong sintió un escalofrío en el corazón. Lo que ocurrió entonces es una espina en su corazón. Ye Bohyan lo mencionó hoy. Gu Yingxue también lo mencionó. Es casi seguro que Ye Qingqing es su hija. Mirando hacia atrás ahora, cuando estaba embarazada, Gu Yingxue dijo que estaba tan feliz de no haber hecho nada por ella y que iba al templo a orar por ella. Estuvo embarazada de 10 meses y Gu Yingxue permaneció en el templo durante todos esos 10 meses. Ella se sintió profundamente conmovida en ese momento. Mirando hacia atrás ahora, supongo que no estaba realmente allí para orar por ella, sino más bien para asustarla y hacerle descubrir que estaba embarazada. Gu Rong creía que había tratado a Gu Yingxue con todo su corazón. Cuando vivían en la mansión del duque de Zhengguo, Gu Yingxue no era muy favorecida por ser hija de la concubina del segundo tío. La hostigaban en todas partes. Fue ella quien siempre protegió a Gu Yingxue y le dio una parte de todo lo que poseía. Incluso después de que Gu Yingxue fuera expulsada de la mansión del duque, ella todavía la cuidó bien todos estos años. Es una mujer de unos 30 años, pero parece una chica de 20. Su piel era tan suave como un huevo pelado. Al observarlo más de cerca, Ye Qingqing realmente se parece un poco a Gu Yingxue. Los métodos de Gu Yingxue y Ye Bohyan son realmente repugnantes. No están estas personas simplemente tratando de vivir una buena vida a costa de ella. Ni lo pienses. Todo el que le debe algo tiene que pagárselo. New Gulu Gu Rong ya está en línea. Ye Jingyue observaba con ojos estrellados. Wow, mami es genial. Sí. Así es como deberíamos asar a esa perra del té verde, Gu Yingxue. Con el paso de los años, se sintió increíblemente engreída, pensando que tenía a su madre completamente bajo su control. En realidad, solo es un parásito, no tendría una buena vida sin su madre. Esta persona es tan molesta. Voy a vengarme de mi madre. Te drogaré y te haré doler el estómago todo el día. Ye Jingyue obedientemente le sirvió a Gu Yingxue una taza de té. Tía, no le dé tantas vueltas. Mamá y papá acaban de pelearse, y ella estaba de mal humor, así que dijo cosas muy duras. Toma un té para tranquilizarte. Gu Yingxue estaba realmente asustada por el comportamiento agresivo y brusco de Gu Rong hoy. En el pasado, cuando mencionaba el pasado de Gu Rong siempre se sentía inferior y molesto. Pero hoy se ha vuelto muy agudo. En realidad la apuñaló por la espalda. Ella entró en pánico por un momento. Rápidamente tomó el té que Ye Jingyue le había servido y lo bebió para calmar sus nervios. Mientras Ye Jingyue observaba a Gu Yingxue beber el té, su sonrisa se amplió.
Jeje, te espera una noche difícil. Sentirás como si 1000 insectos te royeran el cuerpo toda la noche. Ese es el precio que pagas por engañar a mi madre. El corazón de Gu Rong se ablandó y su mirada cayó sobre Ye Jingyue con afecto. Esta es su hija, una hija dulce y cariñosa, a diferencia de Ye Qingqing, esa desgraciada desagradecida. Gu Jingyue notó la forma en que Gu Rong miraba a Ye Jingyue, y un brillo cruel brilló en sus ojos. Inmediatamente adoptó una expresión amable e inofensiva. Hermana mayor, lo siento, me equivoqué. Es culpa mía. Vi crecer a Qingqing, y cuando supe que se había ahorcado, entré en pánico y le dije palabras duras. Entonces su mirada se posó en Ye Jingyue y puso una expresión amable. Debe ser Yue. Es tan bonita, igualita a su hermana mayor. Es la primera vez que tu tía te conoce, así que no preparé ningún regalo. Esta pulsera es una de mis cosas favoritas y te la regalo. Ye Jingyue lo aceptó con una dulce sonrisa, sin perderse la fugaz reticencia en los ojos de Gu Jingyue. Gracias, tía. Ja, parece que se siente amenazada. Incluso está dispuesta a quitarse su pulsera más preciada. Bueno, entonces no seré cortés. Esta pulsera originalmente pertenecía a mi madre, solo se la estoy devolviendo a su legítima dueña. Capítulo 4. Gu Rong bajó la mirada, sorbiendo lentamente su té, su mirada cayó sobre el brazalete de esmeraldas en la mano de Ye Jingyue, sus ojos profundos y pensativos. Esmeraldas tan finas son raras incluso en toda la capital. Gu Jingyue es simplemente la hija ilegítima del segundo hijo de la familia Gu. ¿Dónde habría conseguido una? Todo le fue estafado. La engañó, le robó el corazón, cambió a su hija, llevó a cabo sus planes en secreto bajo sus narices e incluso planeó robarle su dinero. Esto es intolerable. Originalmente tenía la intención de enviar lejos a Ye Qingqing. He cambiado de opinión. Esto es demasiado barato para ellos. Lo que le debes pagárselo 10 veces o 100 por uno. Gu Rong no quería ver a Gu Jingyue en ese momento, así que hizo un gesto con la mano y dijo, ve a consolar a Qingqing. Iré a verla más tarde. El rostro de Gu Jingyue se iluminó de alegría. Gu Rong quiso decir que no se había dado por vencida con Ye Qingqing, lo que dijo antes solo lo dijo con enojo. Qingqing se preocupa mucho por ti, su madre. Si supiera que todavía te preocupas por ella, sin duda sería feliz. Gu Rong asintió. Lo que hizo hoy fue despreciable. Haz que copie las escrituras budistas 10 veces y luego ven a disculparte con Yueyo en persona. Luego lo olvidaremos. Gu Jingyue. Su rostro se volvió pálido. Y además quieren que su hija se disculpe con Ye Jingyue. ¿Con qué fundamentos? Gu Rong comprendió lo que Gu Jingyue estaba pensando y dijo con frialdad. Si Qingqing no está dispuesta a disculparse, entonces mándela lejos. La mansión de mi marqués no puede tolerar a este pez gordo. La figura de Gu Jingyue parpadeó. Casi me caigo del taburete. Ella apretó los puños y un destello de resentimiento cruzó su hermoso rostro. Sin embargo, fue rápidamente ocultado. Iré a intentar persuadir a Qingqing. Luego se levantó y se fue. El ritmo todavía era un poco inestable. Ye Jingyue se llenó de alegría al ver el desconcierto de Gu Jingyue. Cuando se dio la vuelta, se quedó congelado. ¿Cómo puedo mostrar el valor de oscurecimiento de Gu Rong como 70? ¿Por qué de repente se volvió malvado? Ye Jingyue todavía se preguntaba qué había sucedido para que Gu Rong se volviera malvado cuando la criada de Gu Rong, Hinshu, entró. Señora, el joven maestro Gu ha llegado. Una sonrisa apareció en el rostro de Gu Rong. Déjalo entrar. Una figura alta y esbelta apareció en la puerta. Lo primero que se ve es una figura vestida de blanco como la luna creciente, alta y elegante, con un rostro de una belleza impresionante. El joven maestro es gentil y refinado, digno y sobrenatural. Primero hizo una reverencia a Gu Rong. Tía. Luego giró la cabeza y su mirada cayó suavemente sobre Ye Jingyue. Primo. Su voz era como una brisa de marzo que acariciaba el corazón, tan clara y relajante como un arroyo balbuceante. Gu Rong presentó. Yue, este es tu primo, el heredero del duque de Zengguo. Los ojos de Ye Jingyue se abrieron instantáneamente y lo saludó obedientemente. Espero que mi primo esté bien. Dios mío. Es él. Sin duda es él. El más guapo, fuerte y trágico Gu Jinchen. Ye Jingyue se transformó en un libro. Aunque era la verdadera heredera, había otra heredera falsa en la mansión, pero ninguna de ellas era la protagonista, solo eran carne de cañón. El verdadero protagonista es Gu Jinchen. El libro que está leyendo se llama Eterno Emperador del Polvo, una novela de intriga política orientada al público masculino que presenta un protagonista masculino fuerte. El hombre que tengo delante, Gu Jinchen, es el protagonista masculino de este libro. Un maestro de la maniobra política. Este libro narra principalmente la historia del protagonista masculino, quien debería haber sido el noble príncipe heredero del gran reino Qian, pero su madre fue asesinada al nacer. Fue rescatado en secreto por la mansión del duque y criado allí como heredero. Más tarde, la mansión del duque fue destruida por su culpa, y fue arrojado por un precipicio, con su cuerpo dañado. Al final, pasó por 81 tribulaciones, renació y finalmente se convirtió en la leyenda del emperador de sangre férrea. Es absolutamente emocionante. Originalmente era el huérfano moribundo de la difunta emperatriz. Durante el caos del pasado, el duque de Zengguo lo rescató y lo crió en su mansión.
Por su culpa, toda la familia del duque fue exterminada. Su amigo íntimo murió bajo una lluvia de flechas al intentar salvarlo, y su amada sufrió una muerte humillante por su culpa. Esto lo llevó a convertirse en un emperador despiadado y demente. Wu Rong estaba conmocionado por dentro. ¿Acaso Gu Jingchen no era el heredero de la mansión del duque? Era él el huérfano moribundo de la difunta emperatriz. Como hija legítima de la familia del duque, ¿cómo podría no saber esto? Si esto fuera cierto, sería un atroz crimen de traición. La mirada de Wu Rong cayó sobre Gu Jingchen con una intensidad casi temblorosa. El rostro de Gu Jingchen permaneció tranquilo, como si no hubiera escuchado los pensamientos de Ye Jingyue. Wu Rong respiró aliviado. De hecho, no todos pueden escuchar los verdaderos sentimientos de Ye Jingyue. De lo contrario, Ye Bojian y Gu Jingshue se habrían vuelto locos ahora mismo. La mirada que ella le dirigió a Gu Jingchen carecía del afecto amoroso que uno le mostraría a un sobrino. En cambio, era de total conmoción y pavor. El mensaje que emanaba del corazón de Ye Jingyue era aterrador, pero no pudo evitar recordar el derramamiento de sangre y la agitación que ocurrieron durante el tiempo en que la difunta emperatriz estaba en problemas. Ni siquiera puedo imaginarlo. No puedo imaginarlo en absoluto. Ese fue el momento más oscuro para el gran reino Qian. Hasta el día de hoy, el actual emperador todavía está inmerso en el dolor por la pérdida de su difunta emperatriz. Con una dulce sonrisa en su hermoso rostro, Gu Jingchen colocó la caja de regalos sobre la mesa. Primo, este es un regalo para nosotros cuando nos conocemos. Espero que te guste. Gracias, primo. Ye Jingyue era exquisitamente hermosa, con ojos brillantes y resplandecientes. A diferencia de otras chicas de la capital, que mostraban sus ojos con timidez al ver a Gu Jingchen, ella no era tímida ni retraída. En cambio, lo miró con una mirada abierta y honesta. ¡Wow! Este es un caballero sin igual, un hombre de una elegancia sin igual. Su apariencia, su porte, su presencia. Es simplemente increíble. Quiero casarme con él, quiero casarme con él, quiero casarme con él. Wu Rong dio un paso adelante con calma y le dijo a Ye Jingyue, tu primo es el heredero de la mansión del duque y se casará dentro de 2 meses. La esposa de tu primo es la hija del primer ministro. Es una persona muy agradable. Te la presentaré más tarde. Aunque quisiera casarme con él no podría. Ni siquiera hablemos de si Gu Jingchen es el hijo moribundo de la difunta emperatriz. Gu Jingchen ya está comprometido con la hija de la familia del primer ministro y se casarán en 2 meses. Ye Jingyue no aceptaría casarse con Gu Jingchen, ya sea como concubina o como esposa secundaria. Por lo tanto, la idea de Ye Jingyue fue rechazada de inmediato. Wu Rong no tenía idea de que lo que Ye Jingyue decía de querer casarse era solo una charla vacía. Ye Jingyue fingió portarse bien. Felicidades, primo. Casarse es imposible. Al fin y al cabo, la mansión del duque será acusada de traición por el quinto príncipe en 1 mes, y toda la familia será ejecutada. ¿Cómo puede haber boda dentro de 2 meses? Wu Rong se tambaleó y casi cayó al suelo. Pero ella se mantuvo firme. ¿Podría la mansión del duque ser acusada de traición por el quinto príncipe? ¿Por qué? La mansión del duque siempre ha estado del lado del quinto príncipe. Gu Jingchen sonrió levemente, sus pupilas oscuras se llenaron de una luz profunda e insondable. Las cuentas de oración en su mano giraban una a una. De hecho, podía escuchar los pensamientos internos de Ye Jingyue. Se enteró de sus antecedentes esta mañana por el duque de Zengguo. En realidad, era el huérfano moribundo de la difunta emperatriz. El duque de Zengguo percibió el reciente peligro en la capital y previó que su mansión estaba a punto de enfrentarse a una gran calamidad. Por eso lo llamé al estudio y le expliqué solemnemente sus antecedentes. Pero ¿cómo se enteró Ye Jingyue? No se perdió las sutiles expresiones en el rostro de su tía. Su tía también podía escuchar los pensamientos internos de Ye Jingyue. No hay prisa, vamos paso a paso. Capítulo 5. Mamá. ¿Dónde está mi hermana? Una voz apresurada vino desde atrás, seguida por una figura extravagante y desenfrenada que entró rápidamente. Vio a Ye Jingyue a primera vista, sonrió y se acercó a ella, sacando una muñeca con cabeza de tigre. Hermanita, este es un regalo para ti cuando nos conocemos por primera vez. La aparición de Ye Mingche calmó la confusión interna de Wu Rong, y ella sonrió mientras le presentaba a Ye Jingyue. Este es tu tercer hermano. Ye Jingyue lo aceptó felizmente. Gracias, tercer hermano. Este es mi tercer hermano. Es un playboy famoso en la capital, un pequeño tirano. Es arrogante y dominante, y nadie se atreve a meterse con él. Todos dicen que su existencia es una vergüenza para la mansión del marqués. Desde luego, no parece muy confiable. Wu Rong hizo una pausa. Ella no sabía cómo explicarlo. Después de todo, Ye Mingche era realmente un sinvergüenza. La brillante sonrisa de Ye Mingche se congeló. Ye Mingche no vio a Ye Jingyue hablar, pero escuchó su evaluación de él. Escuchó los pensamientos internos de su hermana. Parece que a mi hermana no le gusta nada. ¿Qué hacer? Desde el primer momento en que vio a Ye Jingyue, sintió que debía ser su hermana. Ella es tan linda y bonita, muy entrañable. A diferencia de Ye Qingqing, que es pretencioso. Cuando Ye Mingche se sentía deprimido, la voz interior de Ye Jingyue sonó una vez más. Los forasteros no lo comprenden. El tercer hermano tiene un corazón puro, es una persona verdaderamente inocente.
En toda la mansión del marqués, solo él percibía la naturaleza manipuladora de Ye Qingqing, y su antipatía por ella se reflejaba en su rostro. Esto llevó a Ye Qingqing a sabotearlo en secreto, sumado a las acusaciones abiertas de su despreciable padre, convirtiendo a mi querido tercer hermano en un mujeriego inútil. Es claramente puro y alegre. Mi tercer hermano es tan inocente, tan agraviado. Lo siento mucho por él. Ye Mingche estaba tan conmovido que casi lloró. ¿Quién sabe? A lo largo de los años en la mansión del marqués, todos pensaron que era ignorante e incompetente, siempre yendo en contra de Ye Qingqing, y completamente ignorante. Lo que él no sabía es que Ye Qingqing lo estaba saboteando en secreto, aprendió la lección a través de las dificultades. Pero nadie le creyó, todos pensaron que era simplemente arrogante y menospreciaba a Ye Qingqing. Él lleva años asumiendo la culpa de esto. Ye Mingche tiró con entusiasmo de la manga de Ye Jingyue, deseando poder levantarla y elevarla en el aire de inmediato. Mi querida hermana. De verdad eres mi hermana. Me gustaste desde el momento en que te vi. No te preocupes, de ahora en adelante te protegeré en la mansión. Nunca dejaré que nadie te intimide. La otra persona en cuestión es, por supuesto, Ye Qingqing. Escuché que su hermana acaba de regresar hoy y Ye Qingqing ya amenaza con suicidarse. Su corazón es verdaderamente despreciable. Debe proteger a su hermana menor. Ye Jingyue sonrió dulcemente. Gracias, tercer hermano. Yo también te quiero mucho. Solo entonces Ye Mingche notó que Gu Jingchen estaba de pie a un lado, y su rostro inmediatamente se iluminó de alegría. Su ídolo era Gu Jingchen. Primo, tú también estás aquí. Entonces su mirada se posó en la caja de regalo que Gu Jingchen había colocado sobre la mesa e inmediatamente gritó emocionado. ¡Wow! Es el pastel de flor de albaricoque de Qiyaich. Gu Jingchen realmente trajo un regalo hacia nuestra puerta, qué increíblemente generoso. No podía esperar para abrir la caja de regalo. Gu Rong sacudió la cabeza con impotencia. Esto es algo que tu prima trajo para tu hermana. Ye Mingche dijo emocionado. Ya lo sé, se lo abriré a mi hermana. Hermana, este es el pastel de flor de albaricoque del pabellón Qiyai. Solo hacen 10 cajas al mes. De verdad que no puedes comprarlo ni con dinero. Ven a probarlo. Realmente está a la altura de su reputación como artículo de lujo. Una caja solo cuesta 6 yuanes. Es un trozo muy, muy pequeño, como un pequeño terrón de azúcar. Ella cogió un trozo, le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron con sorpresa. ¡Wow! Está delicioso. Fragante, suave y crujiente. Con una dulzura deliciosa y un equilibrio perfecto de aroma y masticabilidad, es realmente una joya culinaria. Ye Mingche rápidamente le dio a Ye Jingyue otra pieza. Si te gusta, come más. Ye Jingyue también le dio uno a Ye Mingche. Tercer hermano, tú también comes. Ye Jingyue también llamó a Gu Rong y Gu Jingchen. Madre. Prima, ustedes también deberían probar un poco. Gu Jingchen sonrió suavemente. No lo necesito. Gu Rong sonrió y negó con la cabeza. Ustedes dos coman. Ye Mingche no pudo resistirse al aroma y también probó un trozo. Solo probó un trozo y el resto se lo dio a su hermana. Mientras comía, Ye Mingche le preguntó a Ye Jingyue sobre su bienestar. Hermanita, ¿has pasado por alguna dificultad ahí fuera? ¿Dónde tienes a tu mascota? Te golpeó la otra persona. ¿Tienes alguna herida? Dígaselo a su hermano rápidamente, y él buscará un médico para que lo revise. Ye Jingyue respondió obedientemente. No sufrí. Me crié en una familia de agricultores. Fueron muy amables y no me golpearon. No tenía ninguna herida en el cuerpo, así que mi hermano no necesitó llamar a un médico para que me viera. El hermano y la hermana apenas se conocían, pero ya tenían una muy buena relación. Gu Rong encontró esta escena muy conmovedora. Así es como debe ser el afecto puro entre hermanos. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el digno y caballeroso Gu Jingchen, sus ojos se oscurecieron. La identidad de Gu Jingchen. Tercer joven maestro, el sirviente de Ye Mingche, Yuan Bao, estaba en la puerta, el joven maestro Zeng lo está esperando en la puerta. Estas palabras parecieron activar un cambio en el cuerpo de Ye Jingyue. Incluso se olvidó de comer y agarró la manga de Ye Mingche. Tercer hermano, acabo de regresar y la mansión me resulta muy desconocida. ¿Te gustaría quedarte y hacerme compañía? No podemos dejar ir al tercer hermano. La fiesta de hoy es una trampa que Zeng Shaolin le ha tendido. En la fiesta, el tercer hermano conocerá a una mujer débil que necesita ayuda, lo que despertará sus instintos protectores. Entonces la ayudará a salir de un apuro, la liberará de su servidumbre y le buscará una casa donde pueda instalarse como es debido. Como resultado, esta mujer se convirtió en la concubina favorita del emperador medio mes después, y acusó directamente al tercer hermano de abusar de hombres y mujeres ante el emperador. El emperador, furioso, le cortó los genitales y lo encarceló en un templo budista de por vida. El corazón de Gu Rong dio un vuelco. El corazón de Ye Mingche se apretó y inconscientemente colocó su mano sobre sus partes privadas. Su rostro estaba pálido y su cuerpo estaba rígido. ¿Podría realmente estar en tan mala situación? Le cortaron la hombría. O permanecerá recluido en un templo budista por el resto de su vida. Fue todo esto un plan preparado para él por Zeng Shaolin.
Después del temblor vinieron las llamas parpadeantes. Él trataba a Zheng Shaolin como a un hermano, pero Zheng Shaolin realmente intentó hacerle daño. Wu Rong se tranquilizó y le dijo a Ye Mingche, tu hermana acaba de regresar y se siente insegura. Como su hermano, deberías quedarte y hacerle compañía. Ye Mingche asintió vigorosamente. Rápidamente le dijo a Yuan Bao, ve y dile a Zheng San que hoy estaré con mi hermana y no iré. El tercer hermano se ha negado, pero ese cabrón de padre está involucrado en esta conspiración. No dejará que el tercer hermano se salga con la suya tan fácilmente. Seguro que encontrará la manera de que el tercer hermano asista a la fiesta más tarde. ¿Qué hacemos? No. No puedo dejar que le pase nada al tercer hermano. Soy un don nadie, y si hablo demasiado, mi madre podría pensar que estoy creando problemas. ¿Qué tal si me corto un dedo y lo uso como una estratagema? Ya estoy tan malherido que no es mucho pedirle al tercer hermano que se quede conmigo, ¿verdad? En fin, mis dedos vuelven a crecer rápido. Capítulo 6. Wu Rong y Ye Mingche se sorprendieron instantáneamente. No hay absolutamente ninguna necesidad de eso. No necesitas trabajar tan duro. Solo, el rostro de Wu Rong se oscureció instantáneamente. La fiesta de bebida de esta noche fue en realidad una conspiración orquestada por Ye Bojian. Ahora solo está esperando. Si los sentimientos de Ye Jingyue son sinceros, Ye Bojian sin duda llamará a su puerta y encontrará la manera de que Ye Mingche se vaya. Wu Jingchen no dijo nada, pero se mostró escéptico sobre los verdaderos sentimientos de Ye Jingyue. La concubina favorita medio mes después. El actual emperador no ha tenido una selección de consortes durante muchos años desde la muerte de la difunta emperatriz. ¿Por qué aparecería de repente una nueva concubina imperial? Todo esto es un poco exagerado. Ye Mingche rechazó a Zheng Shaolin y, efectivamente, no mucho después, Ye Bojian regresó aquí. Dama, la persona aún no había llegado, pero la voz ya había llegado. El rostro de Wu Rong se volvió frío en un instante. En el pasado, cuando él y Ye Bojian tenían desacuerdos, Ye Bojian nunca tomaba la iniciativa de persuadirla o disculparse, siempre era ella quien tomaba la iniciativa de acercarse a él. Durante un mes, ella no se comunicó con él y él no la mencionó en absoluto. En ese momento, se habían separado en malos términos no hacía mucho tiempo. No podía esperar para venir. Oh. Wu Rong le guiñó un ojo a Wu Jingchen. Wu Jingchen comprendió de inmediato y se levantó para caminar detrás de la pantalla. Ye Bojian ya había entrado, con rostro severo. Señora, Chin Chin sigue llorando. ¿Está segura de que no quiere ir a verla? El rostro de Wu Rong estaba frío. No, quiero quedarme con Yue. Ye Mingche murmuró para sí mismo. Ella no quiere morir, solo intenta asustar a la gente. Si vas a verla ahora, las cosas solo empeorarán. Madre, no debes ir. Callarse la boca. Ye Bojian, furioso, tomó una taza de té de la mesa para romperla. Por suerte, Ye Mingche la esquivó, y la taza cayó al suelo, haciéndose añicos. Wu Rong también estaba furioso. Mi señor, la mirada enojada de Ye Bojian cayó sobre Ye Mingche. ¿Qué estás haciendo aquí todavía? Sal de aquí. Ese cabrón de padre lo hizo a propósito. Hizo un berrinche a propósito para ahuyentar al tercer hermano. Para tenderle una trampa. Es cruel, increíblemente cruel. Estas palabras también reflejan los verdaderos sentimientos de Wu Rong y Ye Mingche. Ni siquiera un tigre se come a sus propios cachorros. Ye Bojian, esa bestia. Ese cabrón de padre es un cabrón de verdad. Claro, esa chica de la cena de esta noche se parecía en 8/10 partes a la difunta emperatriz. Gente así es extremadamente rara. Y su hora de entrar en palacio se acerca rápidamente. Ye Mingche tiene que intervenir hoy mismo, si no, quizá no haya otra oportunidad. Las tres personas que podían escuchar los pensamientos de Ye Jingyue quedaron impactadas. Se parece en un 80% a la difunta emperatriz. Esto es una bomba enorme. Wu Jingchen había dudado previamente de los sentimientos de Ye Jingyue, no creía que el emperador tuviera una nueva concubina favorita. Pero si la apariencia de esta persona se parecía a 8 puntos a la de la difunta emperatriz. Entonces todo tiene sentido. Ese cabrón de mi padre se ha pasado de la raya. Incluso amenazó a mi tercer hermano con confinamiento solitario para incriminarlo. No dejaré que lo engañes. ¿Dónde está mi cuchillo? Aquí está mi cuchillo. Si lo encuentras, córtate el dedo. Wu Rong corrió hacia adelante y agarró las manos de Ye Jingyue, sosteniéndolas suavemente en sus palmas para evitar que se cortara los dedos impulsivamente. No, realmente no es tan malo. Wu Rong le dijo rápidamente a Ye Mingche, Mingche, ve a la oficina de contabilidad y consigue algo de dinero para comprarle algunas cosas bonitas a tu hermana. Ye Mingche tampoco quería que Ye Jingyue perdiera su dedo. Él aceptó rápidamente y salió corriendo. Hay muchas formas de evitar las fiestas de bebida, realmente no hay necesidad de romperle el dedo a Ye Jingyue. Ye Jingyue entró en pánico cuando vio a Ye Mingche huir. Madre, no dejes ir al tercer hermano. Me gusta el tercer hermano y quiero que se quede conmigo. Ye Bojian golpeó la mesa con la mano. Tonterías. Tú y tu tercer hermano son de distinto sexo, ¿por qué lo acompañas? Eres un simple campesino, indigno de la buena sociedad. Wu Rong resopló fríamente. Sí. La criada en la mansión es bastante respetable, pero sabe que su verdadera identidad es vergonzosa. Al ver regresar a Yue, la legítima madre, intentó asustar a la gente amenazando con suicidarse.
Las palabras de Gu Rong estaban llenas de desdén. Es una verdadera bastarda de fuera, sus métodos son despreciables. Ye Bojian miró a Gu Rong con incredulidad. En su memoria, Gu Rong siempre había sido una joven digna y tranquila de una familia respetable, con modales y etiqueta impecables. Pero las palabras que dice ahora son absolutamente penetrantes, e incluso podrían describirse como vulgares. Señora, ¿cómo puede decir eso de Chin Chin? Chin Chin cometió un error hoy, pero se siente insegura. Podría ser un poco más comprensiva. Gu Rong le dirigió una mirada fría. Yue lleva tantos años vagando por el exterior. ¿Acaso el marqués ha sido tolerante con ella? El marqués siente un gran pesar por Chin Chin, y yo siento un gran pesar por Yue. Tú menosprecias a Yue, igual que yo menosprecio a Chin Chin. Señora, Ye Bojian estaba realmente furioso esta vez. Con este comportamiento, aún conserva el porte de una señora de la mansión del marqués. Ya no quiere ser la señora de la mansión del marqués. Sí, Gu Rong ahora conocía la verdadera naturaleza de ese cabrón y no quería complacerlo en absoluto. No quiero ser la dueña de la mansión de este marqués ni un segundo más. Divorciémonos. Las pupilas de Ye Bojian se agrandaron. Señora, ¿sabe usted lo que está diciendo? Gu Rong bebió lentamente su té y le dirigió una mirada fría. No dijiste, señor marqués, que carezco del comportamiento de una señora de la mansión del marqués. Ye Bojian se atragantó. Solo amenazó a Gu Rong con palabras, y Gu Rong inmediatamente quiso el divorcio. Todo es un caos, todo está en completo desorden. Inmediatamente se sacudió la manga y dijo, señora, está siendo usted irrazonable. Después de decir esto, se dio la vuelta y huyó presa del pánico. Después de haber enojado con éxito a Ye Bojian, Gu Rong se burló. Amenazándola con el divorcio. Ridículo. Chener. Salió Gu Jingchen. Gu Rong ya había escuchado la lucha interna y la urgencia de Ye Jingyue, así que le dijo frente a ella, Chener, ese joven maestro Zeng no es una buena persona. Me temo que Minche causará problemas en su fiesta de hoy. ¿Por qué no vas con él y echas un vistazo? Gu Jingchen hizo una reverencia adecuada. No te preocupes, tía. Luego le dio a Ye Jingyue una sonrisa amable y salió con pasos elegantes. Ah. Con Gu Jingchen al cuidado, el tercer hermano estará bien. Esa mujer se parece mucho a la difunta emperatriz. Gu Jingchen sin duda la reconocerá. Después de todo, acaba de ver el retrato de la difunta emperatriz. Con solo ver a esa mujer, el astuto Gu Jingchen seguramente podrá descifrar los entresijos de la situación. Gu Jingchen no dejó de caminar, pero sus ojos se volvieron excepcionalmente profundos. Solo había visto el retrato de la difunta emperatriz. La ciudad capital está actualmente llena de peligros, y el duque dice que su mansión no puede escapar de esta calamidad. Ahora tiene el presentimiento de que Ye Jingyue es la clave para romper el punto muerto. Tras la partida de Gu Jingchen, Gu Rong le dijo a Hinshu, Hinshu, a partir de hoy, todos los gastos de la residencia del marqués se gestionarán conforme a las normas y regulaciones. No se asignarán fondos adicionales para ningún gasto. Además, se suspenderán los fondos para la zona de la calle Hulu. La calle Hulu es donde se estableció Gu Jingshue. Hinshu estaba tan emocionada que se le llenaron los ojos de lágrimas. La joven decidida y lúcida de su memoria ha regresado. Capítulo 7. Cuando Gu Jingchen llegó a la puerta del patio, Ye Minche estaba allí de pie. Le dio una palmadita en el hombro a Ye Minche. Primo, Gu Jingchen dijo con suavidad, Minche, el joven maestro Zeng está involucrado en un caso que estoy llevando. Podría haber una pista en la cena de hoy. ¿Estarías dispuesto a colaborar? Los ojos de Ye Minche se iluminaron. Deseoso. El mayor ídolo de Ye Minche es Gu Jingchen, quien ya es ministro del Tribunal de Revisión Judicial a una edad temprana y ha resuelto innumerables casos extraños. No podría estar más feliz de poder resolver casos con Gu Jingchen y ayudarlo. En cuanto al hecho de que lo engañarían para que le cortaran la hombría esa noche, ya lo había dejado de lado. Entonces Ye Minche salió felizmente por la puerta. Zeng Shaolin, el tercer joven maestro de la mansión del ministro, lo esperaba ansiosamente en la puerta. Una mirada de alegría apareció instantáneamente en su rostro cuando lo vio salir. Minche, por fin saliste. Date prisa, todos te esperan. Puede que Ye Minche parezca un poco holgazán, pero eso no significa que sea estúpido. Zeng Shaolin. Había sido amigo de Zeng Shaolin durante tantos años, y este se había aprovechado de él en innumerables ocasiones. Al principio, pensó que eran hermanos conspiradores. Lo que no sabía es que él simplemente estaba delirando. Oh. Solo es un juego no. Él estuvo de acuerdo. Ye Minche enganchó su brazo alrededor del cuello de Zeng Shaolin y dijo, vamos a beber. Caminar. Los dos fueron del brazo al restaurante más grande de la capital, el restaurante Tianshan. Cuando Ye Minche y Zeng Shaolin llegaron, ya había 6 jóvenes maestros de familias prominentes en la sala privada, que solían pasar el rato juntos. Los recibieron con cariño al verlos. Joven maestro Ye, joven maestro Zeng, llegan un poco tarde. Zeng Shaolin le dio una palmada en el hombro a Ye Minche. Tú eres el que tiene que hablar. Si no hubiera ido a esperarlo allí, el joven maestro Ye no se habría molestado en venir. ¿Por qué no quieres venir? Ye Minche se rió de buena gana. Mi hermana pequeña vino de visita, así que necesito conocerla mejor. Otros bromearon. ¿Qué hermana? La hermana de un amante, quizás.
Ye Mingche se levantó y pateó a la otra persona, no fuerte, pero tampoco leve. No digas tonterías, ella es mi propia hermana. Mi hermana menor. Ye Qingqing. Ye Mingche solo tiene una hermana menor, Ye Qingqing, y no se lleva bien con ella. Ye Qingqing a menudo los molestaba tanto que los invitaba a tomar algo. En realidad te negaste a salir a tomar algo hoy por culpa de Ye Qingqing. El sol salió por el oeste. Nadie más en la familia Ye sabía la verdad sobre la heredera real y falsa de la familia Ye, por lo que Ye Mingche aprovechó esta oportunidad para limpiar el nombre de Ye Jingyue. Ye Qingqing no es mi hermana biológica, solo es una usurpadora. Todos tenían curiosidad. ¿Qué pasó? Al ver que Ye Mingche estaba a punto de decir algo, Zheng Shaolin los interrumpió rápidamente. Vamos, bebamos primero, ¿para qué hablar tanto? Por cierto, he oído que una nueva cantante ha llegado al pabellón Tianshan. Es guapísima. Tengo contactos, así que la presentaré a todos. Una frase despertó instantáneamente el interés de este grupo de jóvenes maestros inútiles, y ya no les importó si la hija de la familia Ye era real o falsa. He oído que es muy hermosa y por eso vine aquí hoy. Rápido, si tienes algún contacto, llámalo. Las cosas buenas deben compartirse. Luego Zheng Shaolin fue a llamar a la gente. En este punto, Ye Mingche se volvió increíblemente atrevido. Supuso aproximadamente que la mujer increíblemente hermosa a la que se refería Zheng Shaolin era alguien que tenía un parecido sorprendente con la difunta emperatriz. El emperador actual sigue loco por culpa de su emperatriz. De verdad quiere ver cuán hermosa es la mujer capaz de volverlo loco. Gu Jingchen estaba en una habitación privada en el piso de arriba, observando la conmoción que ocurría abajo desde un rincón donde nadie podía verlo. Una figura velada, con elegantes curvas, balanceaba sus caderas mientras subía las escaleras desde el primer piso, sus movimientos eran oscilantes y seductores. Gu Jingchen vio que cuando levantó la vista, sus cejas y sus ojos eran encantadores y cautivadores. Cuando vio esos ojos, eran exactamente iguales a los ojos de la persona en la pintura que había visto hoy, y la mitad de la cara también se superponía con la persona en la pintura. Lo diferente es su temperamento. La persona del cuadro tiene un temperamento digno y brillante, mientras que esta mujer es encantadora y elegante. No es difícil imaginar qué clase de tormenta sangrienta desataría esta mujer en la capital si realmente poseyera un rostro que tuviera 8/10 partes del parecido de la difunta emperatriz y se convirtiera en la concubina favorita del emperador. El rostro gentil y noble de Gu Jingchen permaneció impasible, pero le guiñó un ojo a la persona en las sombras. Están aquí. Todos en la sala privada miraban fijamente la puerta. Apareció una bonita figura. Esta sirvienta, Yaer, te ha conocido. Antes de que Yaer pudiera terminar su ceremonia, un hombre de negro apareció detrás de ella, cortándola sin piedad con su gran cuchillo. Solo tuvo tiempo de gritar antes de desplomarse en el suelo, sin vida. Esta escena aterrorizó a todos en la sala privada y en todo el restaurante Tianshan. Entonces se escuchó un rugido ensordecedor de gritos. Un asesino. Atrapen al asesino. Asesinato. Ayuda. Tras matar a Yaer, el hombre de negro atacó a los jóvenes en la sala privada. Todos se dispersaron en todas direcciones para escapar. Algunos se escondieron tras biombos, otros bajo mesas, otros tras puertas, e incluso algunos saltaron por las ventanas. Zheng Shaolin tuvo mala suerte. Estaba escondido junto a la puerta cuando los hombres de negro lo agarraron y le cortaron los genitales de un solo golpe. Dejó escapar un grito desgarrador y se desplomó en el suelo, sangrando profusamente. Un grupo de soldados entró corriendo. El asesino saltó por la ventana y escapó. Justo bajo las narices del emperador, alguien intentó asesinarlo abiertamente en el restaurante más grande de la capital del Gran Reino Qian, lo que representó un desafío a la autoridad del emperador. El emperador estaba furioso e inmediatamente ordenó a Gu Jingchen, el ministro del Tribunal de Revisión Judicial, que investigara. Ya era tarde en la noche cuando Ye Mingche regresó a la mansión. Cuando Ye Bojian escuchó que había regresado, él y Gu Rong esperaron ansiosamente en la puerta. Gu Rong preguntó preocupado, ¿cómo pudimos encontrarnos con un intento de asesinato? Ye Bojian, ¿qué pasó exactamente? Poco después del asesinato, los dos recibieron un mensaje de las autoridades diciendo que el objetivo del asesinato era la habitación privada de Ye Mingche, que algunas personas resultaron heridas y otras murieron, y que debían esperar noticias. Ambos estaban muy ansiosos. Gu Rong estaba preocupado por la seguridad de Ye Mingche. Ye Bojian estaba ansioso porque su plan había fallado. Ye Mingche parecía exhausto. Ni lo menciones. Estábamos disfrutando de una buena comida cuando Zheng Shaolin dijo que había una hermosa cantante en la torre Tianshan y la invitó a entretenernos. Pero en cuanto entró, apareció el asesino. La acuchilló e hirió también a Zheng Shaolin. Si los soldados no hubieran llegado rápido, no sé si estaría de pie o tumbado ahora mismo. Gu Rong se dio una fuerte palmada en el pecho. Va. ¿Qué tonterías estás diciendo? Ella miró a Ye Bojian y notó que su rostro estaba mortalmente pálido. Gu Rong se burló por dentro. Debieron quedar muy sorprendidos al oír que la mujer había sido asesinada a machetazos. Gu Rong le dio una palmadita en el hombro a Ye Mingche y le dijo suavemente, hoy te asustaste. Ya le pedí a alguien que preparara una sopa relajante. Te llevaré a beberla. Ye Bojian, que estaba completamente angustiada, quedó fuera de sí. Capítulo 8. En el patio de Gu Rong.
Gu Rong conversó con Gu Jingchen, quien había estado ocupado toda la noche. Gu Jingchen y Gu Rong discutieron brevemente lo que sucedió anoche. Solo dijeron que no tenía nada que ver con Ye Mingche, que la identidad de la mujer era sospechosa y que Zheng Shaolin era una víctima inocente. Gu Rong no hizo más preguntas. Anoche, la capital se vio envuelta en un derramamiento de sangre cuando una mujer que tenía un parecido sorprendente con la difunta emperatriz fue asesinada. Dejando de lado otros asuntos. Ella se parece en un 80% a la difunta emperatriz. Este es un tema aterrador. Todos saben lo demente que se ha vuelto el actual emperador con el paso de los años debido a la difunta emperatriz. Cualquier cosa que tenga la más mínima conexión con el orden de sucesión podría llevar al exterminio de todo el clan. Todos se sentían inseguros. Madre, Ye Jingyue lució un vestido precioso y exquisitas joyas. Ayer era una linda vecina, pero hoy se ha transformado en una joven radiante. Al ver llegar a Ye Jingyue, Gu Rong puso una sonrisa amable. La luna ha llegado. Ye Jingyue también vio al alto y delgado Gu Jingchen de pie a un lado. Primo. Gu Jingchen sonrió suavemente. Primo. Ye Jingyue caminó cariñosamente hacia Gu Rong y le masajeó los hombros. Mamá, ¿no dijiste que tengo 3 hermanos mayores y una hermana mayor? ¿Dónde está mi hermana? No puedo verla. Tu hermana está rezando en el convento de las monjas Jingxin. La verás cuando regrese. Ye Jingyue le guiñó un ojo tiernamente. Pude volver al lado de mi madre gracias a la bendición del Bodhisattva. Yo también quiero ir a rezar para recibir bendiciones, ¿de acuerdo? Claro que sé dónde está mi hermana. Mi abuela la envió al convento de monjas Jingxin por contestarles mal a sus mayores. Dijo que era para pedir bendiciones, pero en realidad la estaba enviando para que la atormentaran esas monjas viejas. Esas monjas no sirven para nada, intimidan a mi hermana y la obligan a hacer todo el trabajo sucio y duro. La hermana mayor no pudo soportarlo más y le envió un mensaje a su padre cabrón, pero él lo ignoró por completo. Lo más horrible fue que, cuando mi hermana mayor enfermó, una monja la envió a buscar agua, donde fue profanada por varios matones organizados por el segundo príncipe. Este incidente la dejó con un profundo complejo de inferioridad y una gran sensibilidad para el resto de su vida, y finalmente fue torturada hasta la muerte por el segundo príncipe. El corazón de Gu Rong dio un vuelco. Su hija, Ye Yuniao, era la hija legítima de la familia de un marqués y la nieta de la familia del duque de Zhengguo, una verdadera rama de oro y hoja de jade, pero su final fue tan trágico. Especialmente ese cabrón de Ye Bojian. Yun Yao le envió un mensaje, pero ni siquiera lo miró. ¡Qué despiadado! Deseó poder ir y traer de regreso a Ye Yuniao inmediatamente. Los pensamientos internos de Ye Jingyue volvieron a resonar en un momento inoportuno. Esto pasó hoy, y tengo que llegar para salvar a mi hermana. Necesito darles una lección a ese segundo príncipe y a esos matones, pero no puedo revelar mi crueldad. ¿Qué excusa puedo usar para abandonar a mi madre e ir yo mismo? Gu Rong dijo inmediatamente. Está bien, es una buena oportunidad para traer a tu hermana de regreso. Pero mamá tiene algo que hacer hoy y no puede ir contigo, así que deja que tu prima vaya contigo. Gu Rong sintió una sensación cálida en su corazón. Su mirada hacia Ye Jingyue estaba llena de afecto. Durante su breve encuentro de 2 días, se enteró de que Ye Jingyue albergaba un secreto, pero ¿qué importancia tenía? Todos sus pensamientos son para el bien de su familia. Salvé a Ye Mingche ayer. Quiero salvar a Ye Yuniao hoy. Ella sabía que su hija poseía habilidades extraordinarias, pero no bajaría la guardia. Ella podía elegir no ir, pero también le preocupaba que Ye Jingyue fuera sola. Ella conocía las habilidades de Gu Jingchen y se sentía cómoda con él a su lado. Ye Jingyue asintió repetidamente. Sí, madre, Gu Jingchen puede venir, podemos encontrar una oportunidad para deshacernos de él más tarde. Ye Jingyue le dio a Gu Jingchen una brillante sonrisa. Primo, no puedo esperar, vámonos. Gu Jingchen sentía mucha curiosidad por Ye Jingyue y estaba dispuesto a acompañarla en este viaje. Gu Jingchen caminaba al frente, vestido de blanco, exudando una aura sobrenatural, como un ser celestial descendido a la tierra. Su rostro estaba exquisitamente esculpido, con cejas afiladas como espadas y ojos brillantes, cuya mirada revelaba una profunda sabiduría. Se mantenía erguido y se movía con pasos ligeros, cada paso exudando un aire único y heroico. ¡Wow! De verdad es el protagonista. Su porte, su belleza. Ah, me estoy volviendo loca por él. Quiero casarme con él. Gu Rong tembló. Gu Jingchen realmente posee una belleza y un talento extraordinarios. Si ella fuera 20 años más joven, ella también estaría cautivada por él. Pero eso no funcionará. Él es el hijo de la difunta emperatriz, y ella no permitirá que Ye Jingyue se case con Gu Jingchen. La única persona en la que puede confiar ahora mismo es Gu Jingchen. Es mejor mantener a Ye Jingyue lejos de Gu Jingchen. Necesita traer de vuelta a su hijo mayor cuanto antes. No debemos permitir que Ye Jingyue caiga en la depravación. Dentro del carruaje, los brillantes ojos de Ye Jingyue estaban fijos en Gu Jingchen, sin ningún intento de ocultarlo. Gu Jingchen estaba indefenso. Tenía mucha curiosidad e interés por Ye Jingyue, pero definitivamente no era el tipo de sentimiento entre un hombre y una mujer. Trataba a Ye Jingyue como a una hermana menor. Además, Gu Rong podía escuchar sus pensamientos y sentía que pronto podría perder a su tía. Sudando profusamente, tuvo que disuadir a Ye Jingyue de su idea.
Prima, tu futura cuñada es una persona digna y generosa. La llevaré de visita mañana. Si tienes alguna pregunta en el futuro, puedes preguntarle. Está bien, gracias, primo. Dame un respiro. ¿Qué prima política? Claramente es la novia de tu hermano, pero su estatus no le basta a la hija del primer ministro, así que te casaste con ella. Planeas mantenerla en tu casa 2 años, divorciarte y dejar que tu hermano salga ganando. El corazón de Gu Jingchen dio un vuelco. Sabía que Ye Jingyue sabía mucho, pero no esperaba que supiera tanto. Este es un asunto muy privado. Solo las 3 partes implicadas lo sabían, era imposible que alguien más lo supiera. Ye Jingyue era incluso más misterioso de lo que había imaginado. Llegamos al convento de las monjas Jingxin sin ningún obstáculo. Ye Jingyue se inclinó ante Gu Jingchen. Primo, gracias por esperarme aquí. Voy a presentarte mis respetos ahora. Entraré primero y te dejaré. Cuando salga, seguro que no me reconocerás, jajaja. Gu Jingchen tenía una sonrisa amable en sus labios. Originalmente había planeado irse para darle algo de espacio a Ye Jingyue, pero como ella dijo eso, no tuvo más opción que quedarse ahora, porque tenía mucha curiosidad de cómo Ye Jingyue pasaría a su lado sin que él la reconociera. Él quería ver de qué era capaz. Ye Jingyue se levantó la falda y entró felizmente al convento de las monjas Jingxin. El convento de las monjas Jingxin es un templo para mujeres nobles y hay varios carruajes lujosos en la entrada. Poco después de que Ye Jingyue entrara, una anciana salió de la puerta. Estaba encorvada, apoyada en un bastón, y su rostro envejecido estaba cubierto de arrugas. Tosía a cada paso. La otra persona parecía tener mala vista y dio vueltas alrededor de Gu Jingchen varias veces. Jeje. Apuesto a que no me reconociste. Me acerqué a ti y me di la vuelta. 1, 2, 3 veces, jaja, sigues sin reconocerme. Gu Jingchen se maravilló de lo bien que había mantenido su apariencia, no podía reconocerla ahora. Pero puedes escuchar lo que realmente está pensando. Capítulo 9. En el bosque detrás del convento de las monjas Jingxin, todo está en silencio. La luz del sol se filtra entre las copas de los árboles, proyectando patrones moteados en el suelo. El viento agita las hojas, creando una suave sinfonía natural que parece tocar en este tranquilo lugar. Sin embargo, una joven huía en un estado desaliñado. Su ropa estaba rasgada, su cabello estaba despeinado y tenía algunas heridas en el cuerpo. Su rostro estaba lleno de terror y pánico, y 4 hombres la perseguían tranquilamente. No te acerques más, no te acerques más. Pequeña belleza, no huyas. Jaja. No tengas miedo, tus hermanos jugarán contigo. Te prometemos que te divertirás mucho. El rostro de Ye Yuniao se llenó de pánico y miedo. Aceleró el paso, pero su cuerpo se agotaba cada vez más. Finalmente, ya no pudo correr y se desplomó en el suelo. Los 4 hombres la rodearon inmediatamente. Él le sonrió de manera lasciva. Por favor, suéltame. Soy una joven de la mansión del marqués. Si me tratas así, la mansión del marqués no te dejará ir. Jaja, señorita Hou. La tenemos cubierta. Su piel es tan delicada y tierna que definitivamente es diferente a una mujer de campo. Huele increíble, no lo soporto más, quiero ser el primero. El rostro de Ye Yuniao estaba lleno de desesperación, sabía que no podía escapar hoy. Justo cuando su ropa estaba siendo rasgada, ella sintió un olor extraño y luego perdió el conocimiento. Ye Jingyue apareció ágilmente, miró a las 4 personas que yacían en el suelo, ayudó a Ye Yuniao a levantarse y la condujo a un lado para que se acostara. En cuanto a esos 4 matones, déjenlos allí tirados. Luego se escondió a un lado y esperó en silencio. Gu Jingchen la siguió en silencio, como si fuera su sombra. Ella hizo algo que dejó inconscientes a varias personas. Luego se escondió detrás de un gran árbol, como si estuviera acechando. Ye Jingyue ahora es un misterio para él, posee habilidades desconocidas para los demás. Los pensamientos internos de Ye Jingyue resonaron. Ya llegaron, incluso desde gran distancia, todavía podía oírlo. Más adelante apareció una figura alta y esbelta, vestida de negro, era un hombre joven con un porte sobresaliente. Estaba vestido con una larga túnica negra, con una postura erguida y pasos firmes, caminando tranquilamente y sin prisa hacia nosotros. Era guapo, con cejas afiladas y ojos brillantes. Bajo el puente de su nariz, unos labios finos dibujaban una leve sonrisa en las comisuras de su boca. Le acompañaban 2 asistentes, cada uno de ellos con una espada, que se mostraban muy respetuosos. Gu Jingchen estaba familiarizado con esta persona, era el segundo príncipe, Xiao Ling. Mira cómo te doy una lección. Ye Jingyue pateó a un guardia tan fuerte que se estrelló contra un árbol y se desmayó. Otro guardia inmediatamente sacó su espada para batirse en duelo con Ye Jingyue, pero Ye Jingyue arrojó un puñado de pólvora y el guardia se desplomó instantáneamente en el suelo, perdiendo el conocimiento. Ye Jingyue le dio una fuerte patada en la frente y el guardia se desmayó. El segundo príncipe, Xiao Ling, también fue drogado y se desplomó en el suelo, con las pupilas bien abiertas y su noble rostro lleno de terror. ¿Puedo preguntar quién es este venerable anciano? Ye Jingyue metió las manos detrás de la espalda. Abuelita, doble arma. Gu Jingchen, que estaba a lo lejos, de repente se tapó la boca y casi estalló en carcajadas. ¿Qué clase de título es este? El segundo príncipe sintió una punzada de tristeza, nunca había oído hablar de eso.
Soy el segundo príncipe del gran reino Qian. No te guardo rencor, señor. Me has confundido con alguien más. Ye Jingyue sonrió con picardía. Realmente no me guardas rencor, pero no eres mi tipo y quiero deshacerme de ti. El segundo príncipe quedó en shock. No. Mayor, si me dejas ir, te daré oro y plata. Y no le contaré a nadie lo que pasó hoy. Lo prometo. Ye Jingyue es completamente inflexible. No. Te voy a atrapar. Se acercó a los 4 matones y les arrojó un puñado de polvo alucinógeno de colores. Los 4 matones se pusieron de pie temblorosamente y luego caminaron hacia el segundo príncipe. Mi pequeña belleza, estamos aquí. Tus hermanos te harán sentir bien hoy. Ja ja ja. El segundo príncipe, al ver que varios le rasgaban la ropa, rugió furioso. Malditos bastardos. Los traje aquí para profanar a Ye Yuniao. Abran sus ojos de perro y vean claramente quién soy. Están locos. El segundo príncipe maldijo en voz alta, pero la gente bajo el hechizo de ilusión lo ignoró. Le arrancaron toda la ropa, lo inmovilizaron contra el suelo y comenzaron a tratarlo con rudeza. Gu Jingchen, que observaba desde la distancia, quedó asombrado por la escena. Los métodos de Ye Jingyue realmente superaron sus expectativas. Por supuesto, no pensó que fuera excesivo, el segundo príncipe se lo había buscado. Ye Jingyue, con el rostro de una anciana, se acercó a Ye Yuniao. Ye Yuniao se apoyó en el árbol, con las pupilas muy abiertas. Desde su posición, pudo ver dónde había sido humillado el segundo príncipe y había escuchado todo lo que había dicho. Ella pensó que simplemente tuvo mala suerte de haberse topado con estos matones hoy, pero nunca imaginó que sería obra del segundo príncipe. Contrató a alguien para profanarla. Ye Jingyue sacó una botella y le dejó olerla. Al instante, Ye Yuniao recuperó la compostura. Ella miró el rostro desconocido y envejecido que tenía delante, con los ojos temblando ligeramente. Viejo, ¿por qué me ayudas? Ye Jingyue levantó una ceja. Solo hago lo que puedo para corregir la injusticia. Te ayudo porque eres mi hermana. Querida hermana mayor, más te vale tener cuidado. El segundo príncipe es un lobo con piel de oveja. Hoy te engañó para que perdieras tu inocencia y luego vino a tu puerta a pedirte matrimonio. Es una trampa del segundo príncipe para aprovecharse de tu perspicacia para los negocios. El segundo príncipe te maltrató emocionalmente después de casarte contigo, lo que te provocó un aborto espontáneo y una depresión permanente. No quiero ver tu vida tan trágica. Ye Yuniao miró a Ye Jingyue sin comprender. Ella siguió mirando a Ye Jingyue y no dijo una palabra excepto la primera oración. ¿Qué oyó ella? Suena como un sentimiento sincero. Es ella su hermana. Ye Qingqing. Pero esta cara. Abuelo, gracias por salvarme. Vivo en el convento de las monjas Jingxin. ¿Puedes venir conmigo? Quiero recompensarte. Ye Jingyue calculó misteriosamente con sus dedos. He calculado que, según vuestras cartas astrales, vosotros y los conventos sois incompatibles. Esos lugares afectarán vuestra fortuna. Os casaréis mal, comeréis mal, beberéis mal, y vuestra próxima vida será miserable. Intentad alejaros lo más posible de los conventos. ¿Para qué regresas al convento Jingxin? Para que te intimiden las monjas, tanto viejas como jóvenes. Eres la hija legítima de la familia de un marqués, mantente firme. Desde la infancia hasta la edad adulta, te han enviado al convento Jingxin por cada error que has cometido. Ye Qingqing fue enviada al convento Jingxin por cada error que cometió. No entiendes por qué. ¿Qué clase de vida has tenido en el convento Jingxin cada vez? Tu miserable padre, tu abuela y Ye Qingqing están fingiendo solo para hacerte sufrir y humillarte a propósito. Mi querida hermana, ¿por qué eres tan virtuosa y amable? La bondad se aprovecha fácilmente. ¿Crees que lo que te ha pasado esta vez es un accidente? Para nada. Es todo un plan orquestado por tu abuela, Ye Qingqing, y el segundo príncipe. Capítulo 10. Ye Yuniao bajó la cabeza y sus pupilas se contrajeron. Su terrible experiencia esta vez fue un plan del segundo príncipe, del cual ella fue testigo de primera mano. Ella nunca imaginó que Ye Qingqing y su abuela habían contribuido a ello. Una oleada de odio abrumador brotó en el corazón de Ye Yuniao. Su abuela la castigaba frecuentemente desde los 12 años y la enviaba al convento de monjas Jingxin al menos 2 veces al año. El convento de las monjas Jingxin no es un buen lugar. Las monjas te obligan a lavar la ropa, a traer agua, te golpean y te regañan, y te encierran en una habitación oscura. Cuando llegó, su abuela la visitaba con frecuencia y ella le contaba sus experiencias allí. Entonces, su abuela la regañaba, diciendo que solo estaba inventando cosas para evitar el castigo, que estaba difamando al convento de mayor rango y que era de baja reputación. Un cumplido tras otro la oprimía y le dificultaba respirar. Le mostró sus heridas a su abuela, quien dijo que estaba siendo malcriada. Ahora, considerando la verdad detrás de los pensamientos internos de Ye Jingyue, ¿por qué su abuela la visitaba con tanta frecuencia al principio? Pero cuando ven sus heridas y escuchan sus gritos de ayuda, solo la culpan. La abuela hizo esto a propósito. Más tarde, se volvió muy cautelosa, pero si cometía el más mínimo error, su abuela la castigaba enviándola al convento de las monjas Jingxin. Pero incluso si su hermana menor, Ye Qingqing, cometiera un gran error, nunca sería castigada. Incluso tuvo que asumir el castigo por Ye Qingqing. La abuela dijo que era porque ella, como hermana mayor, no había logrado controlar adecuadamente a su hermana menor.
Resultar ser. Ah, claro. Ye Yuniao apretó los dientes al darse cuenta de que la verdad era tan insoportable. Ahora incluso han conspirado con el segundo príncipe para contratar a 4 matones para profanarla. ¡Qué odioso! Para una mujer, perder su castidad equivale a obligarla a morir. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? Ye Jingyue observó el repentino aumento del valor de oscurecimiento sobre la cabeza de Ye Yuniao. Vaya, el nivel de oscurecimiento de mi hermana ha llegado a 40. Parece que presenció el plan del segundo príncipe contra ella y está furiosa. Oscurécela, date prisa y oscurécela. No puede ser buena persona, la amabilidad la hace sufrir. Ponte firme y aplasta a esos canallas en igualdad de condiciones. Bien. Ye Yuniao gritó en su corazón. Era hija legítima de un marqués, y era prudente en sus palabras y acciones, virtuosa y bondadosa. Se exigía altos estándares y una disciplina estricta. No podía permitirse el más mínimo error, pues dañaría la reputación de la mansión del marqués. Pero ¿qué obtuvo a cambio? A cambio, se encontraron con una traición fatal y conspiraciones por parte de su propia familia. Incluso la están obligando a morir. Bien. Si ese es el caso, nadie debería tenerlo fácil. Ye Yuniao se inclinó ante Ye Jingyue. Gracias por salvarme, anciana. Entiendo lo que quieres decir. No regresaré al convento. Sus ojos se hicieron profundos. Voy a informar esto a las autoridades. Los ojos de Ye Jingyue se iluminaron. Si quiere informar de esto a las autoridades, señorita, vi al hijo del duque a la entrada del convento cuando llegué. Puede pedirle ayuda. Preséntate ante las autoridades y encuentra a tu primo. Él me trajo aquí. Está esperando en la puerta. Es un hombre recto y honesto, aunque un poco astuto. En fin, seguro que podrá ayudarte. Gu Jingchen, ¿cómo se considera que su personalidad es astuta? Ye Yuniao ocultó muy bien su expresión. Nunca había visto a esa persona y no sabía por qué decía ser su hermana. La prima a la que se refería debía ser Gu Jingchen. Ella no sabía nada de la persona que tenía delante, pero su intuición le decía que no le haría daño. Gracias, señor. Ye Jingyue la ayudó y la condujo a la entrada del convento. Incluso desde lejos, Ye Yuniao pudo ver la esbelta y distante figura de pie a la entrada del convento. Sintió un hormigueo en la nariz por la emoción y corrió hacia allí de inmediato. Primo. Gu Jingchen pareció sorprendido. Primo Yuniao, ¿qué te pasa? La condición actual de Ye Yuniao es realmente mala. Su ropa está arrugada y con algunos jirones, su carita está sucia y su cabello está desordenado. Gu Jingchen tomó una capa del carruaje y se la puso sobre los hombros. El rostro de Ye Yuniao estaba cubierto de lágrimas. Prima, voy a denunciar esto a las autoridades. Me maltrataron y me golpearon en el convento de las monjas Jingshin. Había otras jóvenes de familias adineradas allí que también fueron humilladas y encerradas en cuartos oscuros. El convento de las monjas Jingshin incluso se coludió con bandidos para arruinar mi reputación. La expresión de Gu Jingchen se endureció. Primo, estás diciendo la verdad. Ye Yuniao se levantó la manga, revelando varias cicatrices en su piel clara. Luego señaló el área detrás de la montaña. Esos bandidos están en el bosque. Gu Jingchen rápidamente ayudó a Ye Yuniao a subir al carruaje. Trajo consigo 8 guardias. Ustedes dos reúnan a los guardias y asistentes de otras prefecturas y vayan a las montañas a arrestar gente. El resto de vosotros, seguidme al convento. La razón por la que los guardias fueron enviados a buscar a otros guardias de familias ricas y poderosas para buscar a los bandidos fue, por supuesto, para exponer el miserable estado del segundo príncipe. Gu Jingchen tomó la ficha del ministro del Tribunal de Revisión Judicial y entró en el convento de las monjas Jingshin. Efectivamente, encontró la pequeña habitación oscura del convento, donde se encontraban 2 jóvenes de familias nobles. Ambos parecían algo aturdidos. También tenían varias cicatrices en sus cuerpos, más o menos. Además, Gu Jingchen había conocido a estas 2 jovencitas antes. Uno había perdido a su madre legal y el otro tenía un padre que favorecía a su concubina por encima de su esposa. El convento de las monjas Jingshin es un templo para mujeres nobles, y mucha gente acude aquí a rezar para pedir bendiciones. La conmoción de Gu Jingchen fue bastante fuerte, y los nobles que ofrecían incienso en el templo vieron cómo sacaban a las 2 jóvenes aturdidas de familias nobles. Lo entendí al instante. Esto provocó un gran revuelo. El convento Jingshin está abusando de señoritas de familias nobles. Esto es simplemente increíble. Justo bajo las narices del emperador, en un templo budista sagrado, se escondía tal inmundicia. Lo más importante es que todos vieron cómo los guardias sacaban del bosque al segundo príncipe. Su condición era tan terrible que era insoportable mirarlo. Este incidente conmocionó a toda la nación. Todas las monjas del convento de las monjas Jingshin estaban arrodilladas en el suelo, temblando. Gu Jingchen ya había ordenado a sus guardias que notificaran a las autoridades, y las autoridades rodearon el convento Jingshin con sus hombres. Este es un asunto muy serio y Gu Jingchen ya ha ordenado a alguien que presente un memorial al emperador. Ye Jingyue, escondida entre las sombras, observó a Gu Jingchen manejar la situación con decisión y rapidez, y se sintió muy satisfecha. Solo entonces recuperó su aspecto original y fingió ansiedad mientras se acercaba al carruaje. Hermana mayor, Ye Yuniao miró a la mujer vivaz y brillante frente a ella. ¿Quién eres? Ye Jingyue se sorprendió. Ay, no. Mi hermana probablemente aún no sepa de la heredera falsa.
Ella no sabe que Ye Qingqing no es su hermana, pero yo sí. ¿Cómo voy a explicar esto? Yo soy tu hermana. De hecho, a Ye Qingqing y a mí nos intercambiaron al nacer. Mi madre me trajo de vuelta ayer. Fue mi madre quien me envió para llevarte de vuelta a la mansión. Escuché los pensamientos internos de Ye Jingyue. El corazón tenso de Ye Yuniao se ablandó. Ella realmente no sabía que Ye Qingqing era una heredera falsa antes de esto. Ye Jingyue es su hermana menor. Entonces la anciana de antes era Ye Jingyue. Ye Yuniao cambió su posición ligeramente, su expresión era gentil. Hermanita, ven y siéntate aquí. Ye Jingyue se sentó inmediatamente junto a Ye Yuniao, presionándose fuertemente contra ella. ¡Wow! Mi hermana es tan dulce y hermosa que quiero estar cerca de ella. Ese cabrón del segundo príncipe ni siquiera se fija en su fealdad, y aún así se atreve a codiciarla. No se lo merece. Capítulo 11. Ye Jingyue realmente sintió pena por Ye Yuniao. Mi hermana da mucha lástima. Salvó al príncipe heredero, pero Ye Qingqing se atribuyó el mérito. Ye Qingqing teme que se exponga a la situación, así que intenta hacerle daño. ¡Qué crueldad! Ye Yuniao bajó la cabeza ligeramente, sin dejar que Ye Jingyue viera la expresión de su rostro. Es cierto que ella salvó al príncipe heredero. Hace 6 meses, su abuela la castigó y la obligó a ir al convento de monjas Jinshin a reflexionar sobre sus errores. Mientras recogía leña en la montaña, se encontró con el príncipe heredero, que estaba solo. En ese momento, el príncipe heredero yacía en el suelo, pálido y convulsionando, aparentemente con un gran dolor. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de epilepsia. Su primera maestra también tenía esta enfermedad. Le enseñé cómo manejar emergencias. Ella rápidamente dio un paso adelante, acostó al príncipe para que pudiera respirar con facilidad, giró su cabeza hacia un lado para evitar que el vómito bloqueara sus vías respiratorias y sacó su pañuelo para ponérselo en la boca para evitar que se mordiera la lengua. Después de terminar de hacer todo esto, vio que los síntomas del príncipe habían mejorado ligeramente. Él necesita un médico. Pero no podía dejar solo al príncipe heredero. En el momento crucial, Ye Qingqing vino a buscarla. Ella le pidió a Ye Qingqing que cuidara al príncipe heredero mientras ella iba a buscar un médico. Ella observó cómo los guardias y los médicos imperiales se llevaban al príncipe heredero y, sabiendo que el príncipe heredero estaba bien, regresó al convento de las conventos Jinshin. Más tarde, cuando regresó a su residencia del convento de las conventos de Jinshin, Ye Qingqing le dio 10.000 taels de oro, diciendo que el príncipe heredero se los había dado en secreto a Ye Qingqing para que se los diera. Todo fue para recompensarla por haberle salvado la vida. Este asunto daña la imagen del príncipe heredero, y él no quiere que otros lo sepan. Ye Yuniao comprendió de inmediato que Su Alteza el príncipe heredero no quería que ella se aprovechara de su bondad. Ella misma no tuvo esta idea. Simplemente sacaron el asunto de sus mentes. Mirando hacia atrás ahora, Ye Qingqing recibió frecuentemente regalos preciosos del palacio del príncipe heredero después de eso, y algunas personas dijeron que el príncipe heredero le había tomado cariño a Ye Qingqing. Mirando hacia atrás ahora, había algo sospechoso en todo esto. El príncipe heredero es un hombre digno y noble que valora la reputación de la familia real por encima de todo. Si de verdad le tenía el ojo puesto a Ye Qingqing, ¿por qué no le propuso matrimonio formalmente después de más de medio año de intercambiar regalos? Resulta que la amabilidad del príncipe heredero hacia Ye Qingqing no se debía a que le hubiera gustado, sino a que Ye Qingqing le había robado su crédito y el príncipe heredero la consideraba su salvadora, por lo que la trataba especialmente. Ye Yuniao apretó los puños, presionó fuertemente sus labios y una mirada profunda brilló en sus hermosos ojos almendrados. Las otras 2 jóvenes que habían sido intimidadas y abusadas también fueron enviadas al carruaje por Gu Jingchen. Ambas temblaban y sus ojos estaban sin vida. La señorita Song, viceministra de Hacienda, da mucha lástima. Su madrastra murió, y su padre la abandonó y maltrató. Al final, su madrastra la entregó al primer ministro, de 60 años, para que fuera su concubina, donde fue torturada hasta la muerte. Por desgracia, la señorita Jin, de la mansión del comandante, sufrió aún más. A pesar de ser la hija legítima, su padre prefería a su concubina sobre su esposa, y su madre, una debilucha, no pudo protegerla. Al final, fue entregada como concubina a un viejo eunuco, e incapaz de soportar la tortura y la humillación, saltó a un pozo y murió. El corazón de Ye Yuniao estaba temblando. Era una vieja conocida de las 2 jóvenes de las familias Jin y Song. Venía 3 o 4 veces al año, y casi siempre, al menos una de ellas estaba presente. Se quedaron más tiempo que ella. Nunca imaginé que su destino sería tan trágico. Gu Jingchen se paró junto al carruaje y le dijo a Ye Yuniao, Yuniao, el asunto del convento de las monjas Jinshin necesita un pretexto. ¿Estás dispuesto a ir a juicio? Sí, Ye Yuniao no dudó en absoluto. A ella no le importaba ser una dama de alta cuna ni mantener el prestigio de una familia noble. Esta época ya es dura para las mujeres, y si continúan soportándola, esta opresión solo se intensificará. Alguien siempre tiene que dar un paso adelante, alguien siempre tiene que ser el primero. A ella no le importa ser la primera. Ye Jingyue la miró con ojos estrellados. Wow, hermana es genial. Fue tan valiente al defenderse, tan valiente. Bien por ella. La cara de Ye Yuniao estaba sonrojada.
Nadie la había elogiado así antes. Desde pequeña, le enseñaron a ser digna y generosa. Cada palabra y acción suya representaba la personificación de la nobleza y el prestigio de la mansión del marqués, por lo que no podía permitirse ningún error. Ella era como una marioneta movida por hilos, obligada a seguir acciones y comportamientos prescritos. De lo contrario, sería una desgracia para la mansión del marqués. Nadie le dijo nunca que fuera valiente y fuera ella misma. Cuando la señorita Jin de la mansión del comandante escuchó que Ye Yuniao quería llevar el caso a los tribunales, sus ojos se abrieron con sorpresa. Lo pensó un momento. Aunque era la hija legítima, su situación en la casa era peor que la de una sirvienta. Las cosas no podían ser peores, así que ¿por qué no estaba dispuesta a arriesgarse? Entonces ella se inclinó ante Gu Jingchen. Su Alteza, yo también quiero llevar esto a los tribunales y buscar justicia para mí. Cuando la señorita Song se enteró de que estas dos mujeres, ambas en apuros, iban a enfrentarse en los tribunales, se dio cuenta de que su situación era aún peor que la de ellas, tras haber perdido a su madrastra. Si ellas dos estaban dispuestas a arriesgarlo todo, ¿qué podía ella no arriesgar? Su Alteza, yo también estoy dispuesto. Después de un momento de silencio afuera del carruaje, la voz tranquila de Gu Jingchen finalmente sonó. Sois todos muy valientes. 3 damas nobles de familias prominentes fueron abusadas y humilladas en el convento de las monjas Jingxin, y el incidente se extendió rápidamente por toda la capital. La multitud fue testigo de la horrible escena cuando el segundo príncipe fue arrastrado fuera del bosque. Estaban tan asustados que guardaron silencio. Como este asunto también involucraba al segundo príncipe, Gu Jingchen lo informó directamente al emperador. Este, furioso al enterarse de lo sucedido, fue a la prefectura de Shuntian para interrogarlo personalmente. El interrogatorio reveló que los 4 matones habían sido sobornados por las monjas del convento de las monjas Jingxin para esperar en un lugar designado a la mujer noble de una familia adinerada que estaba cortando leña, para poder profanarla. Simplemente no esperaban que fuera el segundo príncipe quien fuera, y por error. El emperador estaba tan enojado que mandó decapitar a los 4. Cuando las monjas del convento de Jingxin fueron interrogadas por el despiadado tirano, quedaron tan aterrorizadas que de inmediato revelaron los sórdidos asuntos del convento. Dijeron que muchas damas nobles de Kioto habían ido allí a pedir bendiciones, pero en realidad, todas fueron enviadas allí para ser torturadas. También siguen órdenes. Se realizarán más investigaciones para determinar quién fue objeto de abuso anteriormente. Sin embargo, los 3 que se encuentran actualmente dentro han provocado la ira del emperador. Tras la muerte de la difunta emperatriz, el emperador enloqueció. Lo que más odiaba era preferir a las concubinas a su esposa. El marqués de Chenggen y su esposa son conocidos por su amor profundo e inquebrantable, y su hija mayor también está presente. Ridículo. El emperador ordenó inmediatamente que al marqués de Chenggen, al viceministro del Ministerio de Ingresos y al comandante se les despojara de sus estipendios de 3 años, se les degradara 2 rangos y se les dieran a cada uno 30 golpes de bastón, como muestra de disciplina laxa al disciplinar a sus familias. Cualquier infractor reincidente será ejecutado sin piedad. La ira del emperador fue una intimidación divina. Ye Bojian, el señor Song y el señor Jin fueron llevados directamente a la puerta Huangbu por la Guardia Imperial y azotados frente a funcionarios civiles y militares, y miles de ciudadanos comunes. Los gritos estridentes de las 3 personas resonaron por toda la ciudad imperial. Ye Jingyue y Ye Yuniao estaban entre la multitud, mirando cómo golpeaban a Ye Bojian, riendo histéricamente. Bien hecho. Excelente. Ese cabrón de padre recibió su merecido por todas sus malas acciones. Se lo merece. Capítulo 12. La paleta golpeó las nalgas de Ye Bojian una y otra vez, desgarrando su piel y carne, contorsionando su rostro en agonía, y sus agudos gritos resonaron en el cielo. Ye Bojian se consideraba un erudito y generalmente prestaba la mayor atención a la etiqueta y al rostro. Ahora hemos perdido tanto la cara como la sustancia. Puede que algunas personas no conozcan la historia interna del incidente del convento de las monjas Jingxin, pero el hecho de que 3 jóvenes de familias nobles sufrieran algo así al mismo tiempo definitivamente no es solo un simple caso de 3 incidentes. Es comprensible que la señorita Jin y la señorita Song se enfrenten a tal situación, dadas sus difíciles circunstancias en casa. Pero Ye Yuniao es diferente. La hija legítima de un marqués. La sobrina del duque de Zengguo. ¿Cómo podía un convento tan pequeño como el convento Jingxin atormentarla? ¿Quién creería que nadie de la mansión del marqués movía los hilos tras bastidores? No es difícil adivinar quién está detrás de esto. Gu Rong es la madre biológica de Ye Yuniao, y una madre biológica nunca maltrataría a su propia hija. La mansión del marqués solo tenía 3 amos. Ye Bojian, Gu Rong y esa matriarca de mala reputación. Esto es exactamente el tipo de cosas que haría una anciana malvada y de lengua afilada. Si Ye Bojian sabía sobre esto o no es una cuestión de opinión. Después de ser azotado, Ye Bojian fue llevado de regreso por un sirviente, medio muerto. Ye Jingyue ayudó a Ye Yuniao a volver a estar juntos. Acababan de llegar a la entrada de la residencia del marqués. Una figura emocionada salió corriendo del interior. Hijo mío. Hijo mío. Has sufrido tanto. Ye Bojian fue golpeado hasta que su piel se desgarró y sangró, y solo pudo gemir débilmente, incapaz de responder en absoluto. La anciana no se atrevió a tocarlo, sino que se limitó a gritar con voz ronca y triste.
Después de un rato, vi a Ye Yuniao de pie a un lado. Su dolor inmediatamente se transformó en ira. Maldito seas. Le arruinaste la vida a tu padre. Hoy te mataré a golpes, maldito seas. Mientras hablaba, dio un paso adelante y levantó la mano en el aire. Ye Jingyue reaccionó rápidamente, haciendo retroceder a Ye Yuniao un gran paso, pero la bofetada de la gran señora no dio en el blanco. Vieja bruja, fuiste tú quien ordenó que atormentaran a mi hermana. Ahora que la verdad ha salido a la luz, aún te atreves a meterte con mi hermana. Te daré una lección. Con un movimiento de su pequeña mano, Ye Jingyue envió un pequeño insecto discreto a la boca de la gran señora, que estaba maldiciendo en voz alta. Al segundo siguiente, la anciana se arrodilló en el suelo, arrastrándose a 4 patas mientras ladraba fuerte como un perro. ¡Guau! 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 Una gran cantidad de espectadores se reunieron frente a la mansión del marqués, y todos quedaron atónitos por lo que vieron. ¡Ah! Se ha vuelto loca la viuda de la mansión del marqués. ¿Por qué se arrastra por el suelo ladrando como un perro? Debe estar loca de remate. Lo has olvidado. El día que Madame Ye dio a luz, armó un escándalo en la entrada de la mansión del marqués. Todos manténganse alejados, ser mordido puede causar locura hereditaria. Comillas. Comillas. Cuando Gu Rong salió, vio esta escena explosiva. Durante años, la gran señora la había atormentado en la mansión del marqués. Ahora, al verla tan humillada, sintió una oleada de placer en el pecho. Supuse que Ye Jingyue probablemente había mostrado sus poderes sobrenaturales. Por supuesto que no nos defraudará. Le dio instrucciones al mayordomo. Rápido, la gran señora ha enfermado. Átenla rápidamente y tráiganla de vuelta a la mansión, luego traigan un médico para que la examine. Sus palabras confirmaron que la anciana estaba enferma mental. A partir de ese momento, la dama viuda ya no pudo causar ningún problema. El mayordomo no se atrevió a decir nada y rápidamente llamó a los sirvientes. 5 o 6 personas no pudieron sujetar a la anciana, que ladraba como un perro rabioso. Finalmente, llegaron otras 5 o 6 personas y lograron sujetarla como un cerdo y llevarla a la mansión. Ye Bojian quería explicar que la gran señora no estaba enferma, pero todo su cuerpo ardía de dolor, una picazón aguda y un entumecimiento punzante, lo que le hacía imposible pronunciar una oración completa. Gu Rong lo miró. Si no fuera por actuar para los demás, ni siquiera se habría molestado en mirarlo. Lleva de vuelta al marqués y cuida bien de él. Luego se acercó a Ye Yuniao, tomó su mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yaoer, todo es culpa mía. Ye Yuniao negó con la cabeza suavemente, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo no sentirse agraviada? Ye Jingyue dijo, madre, entremos primero. Mi hermana está asustada y necesita descansar. Sí. Primero a la oficina del gobierno. La madre y sus 2 hijas se ayudaron mutuamente a entrar. La multitud que estaba afuera, viendo que no había más drama que ver, también se dispersó. Sin embargo, el rumor de que la dama viuda de la mansión del marqués estaba mentalmente enferma se extendió, y muchas personas lo presenciaron de primera mano, lo que fue extremadamente vergonzoso. Gu Rong llevó a sus 2 hijas al patio de Ye Yuniao. No quería volver a su propio patio y le molestaban los gemidos de Ye Bojian. Su culpa hacia Ye Yuniao ahora ha llegado a su punto máximo. Yaoer, es mi culpa por descuidarte. No es culpa de mamá. Ye Yuniao reflexionó por un momento. A Gu Rong se le mantuvo en la oscuridad sobre la naturaleza despreciable de Ye Bojian y la crueldad de Ye Qingqing. No podía permitir que su madre siguiera siendo engañada por su padre despreciable y por Ye Qingqing. Entonces ella dijo con franqueza, madre, ya le conté a mi padre lo que me pasó en el convento de monjas Jingxin. Le pedí a mi padre que te dijera que me salvaras. Pero mi padre dijo que a ti no te importa este asunto. Gu Rong estaba tan enojada que rompió la taza de té sobre la mesa. Tonterías. Nunca dijo eso. Si me lo hubiera dicho, ¿cómo habría podido verte sufrir? Si fuera la Ye Yuniao del pasado, definitivamente habría guardado este asunto para sí misma. Pero ahora hay muchas cosas que necesitan salir a la luz. Ye Yuniao rompió a llorar deliberadamente, conteniendo los sollozos mientras preguntaba, madre, ¿por qué papá está así? No soy su hija. Ye Jingyue sintió mucha pena por Ye Yuniao. Claro que eres su hija. Pero en su corazón, solo Ye Qingqing, la hija de su amante, es su hija más preciada. Ni tú ni yo somos ni hormigas a sus ojos. Reemplazarme contigo, atormentarte, es todo por el bien de Ye Qingqing. Porque estamos en el camino de Ye Qingqing. El corazón de Ye Yuniao dio un vuelco. Ye Bojian en realidad tenía una amante. Es Ye Qingqing la hija de esta amante. Gu Rong sintió que Ye Yuniao necesitaba conocer los verdaderos colores de Ye Bojian y Ye Qingqing para evitar que ellos la engañaran y la usaran. Después de todo, no siempre puedes estar en guardia contra tu propia familia. Yaoer, lo que voy a decir puede que te sorprenda. Debes recordarlo y tomar una decisión en tu corazón. Fue tu padre quien decidió reemplazar a tu propia hermana en aquel entonces. Como Qingqing era hija de tu padre por parte de su concubina, quería que la hija de su concubina disfrutara de la riqueza y la gloria de la mansión del marqués. Las pupilas de Ye Yuniao se agrandaron al escuchar esto. ¿Por qué hizo eso papá? Gu Rong soltó una risa fría. ¿Por qué? Claro, es por el poder de la mansión del duque y mi generosa dote.
Ye Jingyue estaba aplaudiendo interiormente. ¡Wow! Esta es la sesión de honestidad. Así debe ser. No hay necesidad de que los familiares oculten nada, simplemente digan lo que piensan. Guardarse las cosas solo perjudicará a todos. Me esforzaré por unir a todos, por hacer que nuestra familia se ame y por negarme rotundamente a ser víctimas inocentes o carne de cañón. Quiero que nuestra familia sea feliz y armoniosa. Jujuju. Por supuesto, mi vida sería aún más perfecta si pudiera casarme con mi prima. Capítulo 13. Gu Rong estaba muy angustiado y horrorizado. No importa cuán sobresaliente sea Gu Jingchen, su identidad como el último huérfano de la difunta emperatriz es un problema importante. Es imposible hacer algo perfecto. Podría explotar en cualquier momento. A Ye Jingyue no le puede agradar. Tenía que encontrar una manera de disuadir a Ye Jingyue de casarse con Gu Jingchen. Por primera vez en su vida, se sintió molesta porque Gu Jingchen era demasiado sobresaliente. Ye Jingyue se enamoró de él a primera vista. Una mujer bella es una maldición, un hombre virtuoso es una calamidad. Ye Yunyao estaba muy sorprendida, a su hermana menor realmente le gustaba su prima. Pero luego lo pensé y me pareció perfectamente normal. ¿Qué mujer de la capital no se sentiría atraída por un caballero tan destacado y digno como mi primo? Una larga fila de muchachas estaban enamoradas de él. Sin embargo, su primo ya estaba comprometido con la hija mayor de la familia del primer ministro, por lo que el amor no correspondido de su hermana estaba destinado a ser infructuoso. Debería regresar y darle una buena reprimenda a su hermana. Ye Yunyao le preguntó a Gu Rong, mi padre tiene una amante. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ella? La capital es tan grande, ¿cómo pudo mi padre mantener a una amante tan bien escondida? Un brillo oscuro brilló en los ojos de Gu Rong. Eso es porque esta persona está justo debajo de nuestras narices. Ye Yunyao, ¿quién es? Tu tía, Gu Jingshue. ¿Qué? Ye Yunyao estaba sorprendido y emocionado. En otras palabras, Ye Qingqing es la hija de Gu Jingshue. El rostro de Ye Yunyao se puso negro de ira. Mi tía se pasó de la raya. ¿Cómo pudo hacer semejante cosa? Despreciable. Esas duras palabras estaban más allá de la comprensión de Ye Yunyao, una dama de una familia prominente. Esta era la primera vez que utilizaba un adjetivo así para describir a alguien. Esto demuestra lo enojada que estaba. Gu Jingshue, una mujer soltera que ha perdido su virginidad y está embarazada, vive una vida difícil en este mundo. Ni siquiera sus propios padres se preocupan por ella. Pero Gu Rongwan. La alimentaron bien e incluso registraron a su hijo, nacido fuera del matrimonio, en el registro familiar Ye, otorgándole un estatus legítimo. También lo enviaron a la escuela. Gu Rong hizo todo lo que pudo por Gu Jingshue. Resulta que Gu Jingshue estaba teniendo una aventura con su padre. Desvergonzado. Ye Yunyao de repente pensó en una posibilidad. Madre, ¿qué pasa con Ye Tianqi? Gu Rong se burló. Tu tía no perdió su virginidad con un matón en aquel entonces, ella concibió en secreto un hijo con tu padre. Ye Yunyao se puso pálido de ira al escuchar esto. Nunca imaginó que las cosas podrían llegar a tal punto. Su padre y Gu Jingshue son verdaderamente desvergonzados hasta el extremo. Ella golpeó la mesa con la mano enojada. Madre, no podemos dejar pasar esto. Gu Rong se burló. Por supuesto que no podemos dejarlo así. Ella tomó la mano de Ye Yunyao y dijo, no te preocupes, déjale esto a tu madre. Ella ha sido engañada y defraudada durante tantos años, esta pareja adúltera debe pagar el precio. En ese momento, la voz del mayordomo llegó desde la puerta. Señora, se apresuró el mayordomo, la señora viuda solicita su presencia. El rostro de Gu Rong se oscureció instantáneamente, pero antes de que pudiera hablar, de repente sintió una opresión en el pecho y luego tosió una bocanada de sangre. Ye Jingyue y Ye Yunyao corrieron hacia ella presas del pánico para apoyarla. Mamá, ¿qué te pasa? Ayuden a mamá a descansar y llamen a un médico. Rápido, llamen a un médico. Madre, lo siento, no tengo más remedio que darte un medicamento. No te preocupes, aunque vomitaste sangre, no es nada grave, solo un poco de ki y medicina para la sangre. No puedo dejar que vayas a casa de la gran señora. Es una experta en atormentar a la gente. Esta vez, a ese cabrón de padre lo degradaron 2 rangos, y ella hizo el ridículo. Si vas allí ahora, no te estás metiendo en la línea de fuego. Mamá no puede irse. Que esa vieja bruja se enoje con ella, o mejor aún, que se enoje hasta morir. El mayordomo observó cómo Gu Rong vomitaba sangre. No se fue, sino que dudó y se quedó en la puerta, observando al débil y pálido Gu Rong en la cama. Señora, ¿qué pasa con la señora viuda? Ye Jingyue arrojó una taza de té directamente a la cara del mayordomo. La taza le impactó de lleno en la frente y la sangre brotó al instante. ¿No viste a mi madre vomitando sangre? ¿Esperas que vaya a ver a la abuela en este estado de malestar? No tienes ni idea. ¿Qué clase de trabajo haces? Busca un médico ahora mismo. Te voy a matar a golpes, adúltero. Lacayo de la gran señora. Mi madre ya está vomitando sangre, y todavía esperas que vaya a ver a la gran señora para que la regañe. ¡Qué maldad! Este mayordomo es primo materno de la viuda, y tiene una aventura con ella. Lleva años haciendo alarde de su poder en la mansión, tratando a mis 3 hermanos mayores y a mi hermana mayor con una mezcla de obsequiosidad y desafío.
Incluso ha malversado en secreto la dote de mi madre para comprar tierras. Es un completo parásito. Solo espera, te mataré primero cuando regrese. Acostada en la cama, Gu Rong cerró rápidamente los ojos para ocultar la sorpresa en ellos. El mayordomo tenía una aventura con la señora viuda. Y él era su amante. Esto es indignante. Ye Yuniao sostuvo con fuerza la mano de Gu Rong, su corazón también estaba agitado. La ama de llaves fue realmente dura con ella e incluso le redujo su asignación. No es de extrañar que fuera tan arrogante. Él era el amante de la anciana. Eso es absolutamente asombroso. El mayordomo se cubrió la cabeza y retrocedió asustado. Pero cuando se fue, una luz oscura, aguda y siniestra brilló en sus ojos. Ye Jingyue se burló por dentro. ¿Me miras con tanto odio porque me guardas rencor? Vamos. Vamos. Adelante. ¿Crees que te tengo miedo? No, no puedo permitir que semejante cáncer exista alrededor de mi madre y mi hermana. Según el plan original, tras el asesinato y la mutilación de su hijo e hija, mi madre fue encarcelada en la mansión. Este mayordomo incluso trajo a un mendigo para humillarla. Es absolutamente despreciable. El mayordomo ejerce un poder considerable en la mansión, y con el apoyo de la señora viuda y el canalla de su padre, no es fácil librarse de él. Necesito encontrar la manera de atacar con contundencia. Aunque no pueda matarlo, debo deshacerme de él. Lo tengo. Esta noche haré que el mayordomo venga a mi habitación, usando mi reputación como palanca. Entonces armaré un escándalo. La mansión del marqués ya está en el ojo del huracán por el incidente de hoy. No creo que sigan protegiendo al mayordomo que arruinó la reputación de la señorita. Ay. El problema principal es que no tengo una relación cercana con mi familia. Puede que no crean lo que digo, e incluso podrían pensar que estoy paranoica. No me queda más remedio que recurrir a la estrategia del té verde, haciéndome daño para que mi madre castigue a la criada. Estoy sacrificando demasiado. Gu Rong, quien fingía estar inconsciente, y Ye Yuniao, con la cabeza gacha, se conmovieron profundamente. Esta era realmente su hija, hermana, había sacrificado tanto por ellas. Pero no necesariamente. Realmente no hay necesidad. Gu Rong abrió los ojos, débilmente, y les dijo a las hermanas Ye Jingyue y Ye Yuniao, Yaor, Yuer, mamá sufrió demasiado hoy y quiere descansar un rato. Deberían regresar. Ye Yuniao y Ye Jingyue asintieron. Mamá, descansa bien. Mi hermana y yo nos iremos primero. Ye Yuniao decidió que molestaría a Ye Jingyue sin importar nada, especialmente esta noche, y nunca le daría la oportunidad de usar su reputación para incriminar a la ama de llaves. Por un cabrón como el mayordomo, Ye Jingyue ni siquiera valdría la pena sacrificar un solo cabello de su cabeza. En cuanto al ama de llaves, tiene innumerables formas de matarlo. Capítulo 14. Después de que sus dos hijas se fueron, Gu Rong se sentó en la cama, con una postura erguida, sin mostrar ningún signo de debilidad. Hermoso. Existir. Trae tu brújula, este, oeste, sur, norte, y sígueme. Gu Rong era muy consciente de que el mayordomo había abusado de su poder y se había enriquecido en la mansión a lo largo de los años. También se lo había mencionado a la gran señora, quien, naturalmente, se puso del lado del mayordomo. Tanto es así que ha hecho la vista gorda durante todos estos años. Además, ella sabía que cada vez que el ama de llaves se sentía frustrada por ella, intentaría quitarle su dote. Esta vez no fue la excepción. Por lo tanto, cuando Gu Rong apareció en el almacén con su brocado y los guardias secretos de la mansión del duque de Zengguo, de hecho vio al mayordomo moviendo cosas en el almacén, sosteniendo una copa de vidrio de 7 colores en su mano. Incluso robó sin curarse la herida que tenía en la frente. La expresión de Gu Rong era fría mientras daba la orden directamente. Este, oeste, sur, norte. Golpen a este ladrón hasta matarlo con palos. 4 guardaespaldas del este, oeste, sur y norte avanzaron rápidamente y sometieron al mayordomo, sujetándolo al suelo. El mayordomo solo se dio cuenta de su situación cuando quedó inmovilizado en el suelo y cubierto de polvo, y gritó inmediatamente. Señora, ¿qué hace? Soy de la señora viuda. No puede tocarme. Gu Rong se burló. Ridículo. Yo, la dama de una familia noble, no puedo tocar a un ladrón que roba en su propia residencia. Hoy te demostraré si puedo tocarte. Desde todas las direcciones, este, oeste, sur, norte, golpéenlos hasta matarlos. Tenía guardias secretos en todas partes, en todas direcciones, pero nunca los había convocado en todos estos años. Esta vez no tuvimos otra opción. En lugar de utilizar a sus guardias secretos, no quería que la reputación de Ye Jingyue se viera empañada. Ella ya le debía demasiado a Ye Jingyue, no podía permitir que Ye Jingyue hiciera un sacrificio tan grande otra vez. Los tableros cayeron desde todas las direcciones, uno tras otro, mucho más violentamente que cuando Ye Bojian fue golpeado hoy. Después de solo unos pocos golpes, el mayordomo se quedó sin aliento. Cuando los demás sirvientes de la mansión que pertenecían a la gran señora fueron a llamarla, el mayordomo se quedó colgado. Cuando la anciana vio el miserable estado del mayordomo, inmediatamente corrió y se arrodilló junto a él. Sus manos temblaban porque no se atrevía a tocar a la ama de llaves, sus ojos se llenaron de profundo dolor. En comparación con el miserable estado de Ye Bojian que la anciana vio en la puerta hoy, parecía más preocupada en este momento.
Parece que un amante es más importante que un hijo. Ese rostro arrugado estaba lleno de desesperación. Finalmente, miró a Gu Rong con odio. Tú, mujer malvada. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Gu Rong permaneció tranquila mientras miraba con indiferencia a la enfurecida y frenética Madame Tai. La viuda está delirando. Como dueña de la mansión del marqués, aún tengo derecho a encargarme de un ladrón que roba propiedades. Los ojos de la anciana estaban llenos de odio. Mujer desvergonzada y con una reputación manchada, llamarte la dueña de la mansión del marqués es quedarse corto. No te incumbe tomar decisiones en mi mansión. Gu Rong entrecerró los ojos. A lo largo de los años, la anciana la ha maltratado verbalmente mucho por lo que sucedió entonces. Ella ahora está despierta. Dado que Ye Bojian fue la mente maestra detrás de esto, la gran señora debe haberle dado muchas ideas detrás de escena. Gu Rong dijo con frialdad. En aquel entonces, cuando la abuela estaba dando a luz, armó un escándalo en la sala de partos, lo que provocó su muerte por una hemorragia posparto. Con tu carácter, te convertiste en la abuela de la mansión del marqués. Solo he sufrido un pequeño daño a mi reputación. ¿Por qué no puedo ser la señora de la mansión del marqués? Además, fue el propio marqués quien acudió a la mansión del duque en una gran procesión para proponerme matrimonio. De lo contrario, no habría menospreciado la ruinosa mansión del marqués. A lo largo de los años, se ha sentido inferior, avergonzada e incapaz de mantener la cabeza en alto por lo que sucedió en aquel entonces. Pero ahora lo ha aceptado. Ella es la noble hija mayor de la mansión del duque. Esa mansión ruinosa no es digna de ella en absoluto. Afortunadamente, ella se ha humillado y ha trabajado diligentemente para administrar la mansión del marqués durante todos estos años. ¿Y el resultado? Todo fue un plan de Ye Bojian. Una cosa es conspirar contra ella. Incluso conspiró contra sus hijos. Esto es intolerable. La anciana estaba tan enojada que su rostro palideció. Señaló a Gu Rong con un dedo tembloroso, incapaz de pronunciar una frase completa. Ella efectivamente ascendió al poder como amante, llevando a su esposa a la muerte. Aunque fue duramente criticada en su momento, finalmente se convirtió en la señora de la mansión del marqués, y su hijo heredó el título de marqués. También se aseguró su posición como gran señora, y nadie volvió a mencionar lo sucedido en su presencia. Pero hoy, Gu Rong, a quien siempre había menospreciado, se burló directamente de él. Estaba tan enojada que casi se desmayó. Su confidente de confianza, la abuela Cui, se adelantó de inmediato y susurró: Señora, por favor, no se enoje. El mayordomo se está muriendo. Deberíamos buscar un médico para que lo examine. Fue solo en ese momento cuando la anciana se dio cuenta de que a un lado había un mayordomo moribundo. No tuvo tiempo de decirle mucho a Gu Rong. Él se marchó furioso. Espera, te daré una lección. Luego tomó a sus hombres y se llevó al ama de llaves. Hinshu estaba muy preocupada. Se había casado con Gu Rong y lo había visto sufrir las torturas de la señora viuda durante años. Han atacado al mayordomo, a quien la gran señora aprecia. La gran señora está demasiado ocupada para lidiar con ellos ahora mismo, pero una vez que se recupere, sin duda le pondrá las cosas difíciles. Gu Rong se burló. No me lo va a poner fácil, así que me aseguraré de que sí. ¿Acaso cree que soy fácil de intimidar? Hinshu, ve a denunciarlo a las autoridades. Los ojos de Hinshu se iluminaron. Sí, los guardias estaban apostados por todas partes, de este a oeste y de norte a sur. Eran expertos en artes marciales y su destreza en el combate era impecable. El mayordomo resultó gravemente herido. Aunque tuvo la suerte de sobrevivir, necesitará mucho tiempo para recuperarse. Al ver a su amante tendido inconsciente y pálido en la cama, la anciana sintió una oleada de odio. Ella golpeó su mano sobre la mesa, causando que el agua en la taza de té se moviera y se derramara un poco. Esa perra Gu Rong. La abuela Cui dio un paso al frente. Señora, la señora se comporta muy extraña hoy. Algo del asunto de la señorita la molestó. La abuela Cui ha estado al lado de la gran señora durante décadas y sabe todo lo que sucede a su alrededor. Ella conocía muy bien la personalidad habitual de Gu Rong. Pero el Gu Rong de hoy claramente no es el Gu Rong del pasado. El rostro de la anciana se ensombreció. ¿Cómo se atreve una simple sirvienta a enojarse? Aunque las monjas del convento Jingshin la castiguen, ¿qué más da? Tiene una madre con la reputación arruinada, así que le enseñaré buenos modales. Si no, avergonzará la mansión de mi marqués. La anciana miró a Gu Rong desde arriba. Incluso menospreciaron a los hijos de Gu Rong. Ye Yunyao, en particular, era una persona bien educada, virtuosa y amable, lo que la hizo sentir aún más disgustada. La dama viuda era originalmente una sirvienta, pero se ganó el favor de la familia de su amo debido a su buena apariencia. Pero la dueña de la casa no la soportó y quiso matarla. Ella utilizó un plan para lograr que su amo la enviara como concubina. Ella utilizó su astucia y sus trucos para matar indirectamente a la esposa legal, y luego tomó con éxito su lugar en virtud del niño en su vientre. A su actual posición como gran señora de la ilustre mansión del marqués. Capítulo 15. ¿Y qué si ella es de una familia noble? Al final, murió. Ella siempre ha menospreciado a aquellas damas nobles de familias aristocráticas. Gu Rong era una mujer noble típica, por lo que le sugirió a Ye Bojian que arruinara la reputación de Gu Rong. Luego le propuso matrimonio a Gu Rong y se casó con ella.
Sufrió un tormento sin fin en la mansión. A lo largo de los años, ha estado dando órdenes y atormentando a Gurong y al hijo de Gurong cada vez que tiene la oportunidad, y se siente muy orgullosa de sí misma. La noble de alta cuna ni siquiera era su esclava. Haz lo que te digan. Pero ahora Gurong ha comenzado a cambiar las cosas. Incluso se atrevieron a ponerle la mano encima a su gente, a la ama de llaves. Definitivamente no dejará que Gurong se vaya tan fácilmente. La abuela Kui dijo en voz baja, señora, no hay prisa. Ahora mismo, deje que el mayordomo se recupere de sus heridas. La anciana miró al mayordomo en la cama, con un destello de dolor en sus ojos. Usa hierbas medicinales, usa las mejores hierbas medicinales. El ginseng y el Ganoderma lucidum deben tener 100 años. La ama de llaves necesita mejorar lo antes posible. Señora, ha ocurrido algo terrible. Las autoridades han venido a arrestar a alguien. La frente de la anciana se crispó, sintiendo que una cosa tras otra hoy había superado sus expectativas. Ella logró estabilizarse. ¿Por qué vienen los funcionarios del gobierno a arrestar gente? ¿A quién arrestan? Es señora. La anciana respiró aliviada. Eso es todo. No importa lo que haya hecho Gurong, arrestarlo no tiene nada que ver con ella. No es que estén arrestando a la señora. Es que la señora ha acusado al mayordomo. Dice que robó la dote de la señora, y las autoridades han reunido pruebas y vienen a arrestarlo. De repente la anciana sintió que todo se volvía negro. A lo largo de los años, el ama de llaves de hecho ha tomado bastantes cosas de Gurong, porque Gurong siempre lo ha tolerado y luego se volvió bastante abierto al respecto. La evidencia también es fácil de encontrar. La dueña de la mansión del marqués demandó al mayordomo por robo. ¿Qué crimen tan grave es este? El mayordomo es solo un mayordomo y no puede soportar semejante carga. Un sirviente que roba una gran suma de dinero de la casa de su amo no tiene más opción que morir. El prefecto de la prefectura de Jingshao llegó a la puerta con una orden de arresto. Señora, estoy aquí para detener a los ladrones de la residencia del marqués. Por favor, hágame un favor. La anciana quiso pedir clemencia, pero al ver a la persona que sostenía la orden de arresto, se tambaleó y cayó al suelo con un ruido sordo. Era Wei Shun, el hermano menor de la esposa a quien ella había llevado al suicidio en aquel entonces. Si hubiera sido otra persona la que vino a arrestarlo, podría haber existido la posibilidad de pedir clemencia, pero resultó que esa persona era Wei Shun. Los ojos oscuros de Wei Shun tenían una frialdad escalofriante. Guardias, capturen al esclavo criminal Lian. Cualquiera que obstruya esto está obstruyendo los asuntos oficiales. Arréstenlos a todos. La anciana no se atrevió a detenerla. No pudieron hacer más que observar con impotencia cómo arrestaban a su amante y a su ama de llaves. Finalmente, incapaz de soportar el golpe, puso los ojos en blanco y se desmayó. Cuando la anciana se despertó nuevamente, corrió a la habitación de Ye Bojian llorando, ignorando por completo el estado medio muerto de Ye Bojian acostado en la cama. Maldita sea. Te casaste con una maldita. Fue al Yamen a acusar al mayordomo de robarle sus pertenencias, lo que provocó que las autoridades se lo llevaran. Intenta matarme. Intenta rebelarse. Intenta obligarme a morir. No quiero vivir más. Debido a la paliza, Ye Bojian solo podía permanecer acostado en la cama, lo cual ya era un espectáculo desagradable. Sumado a su irritabilidad, se alteró aún más ante el comportamiento irrazonable de su madre. Dijo irritado, el mayordomo no debería haber intentado quitarle el dinero a la señora. Se merece lo que tiene. Ye Bojian sabía que el mayordomo era el viejo amor de la anciana. También sabía que el mayordomo le robaría el dinero a Gurong. Gurong se lo había mencionado indirectamente antes, pero en ese momento temía problemas y creía que, como el dinero que el mayordomo le había robado pertenecía a Gurong, no tenía por qué preocuparse. Entonces, él fue muy superficial con Gurong, diciendo que el mayordomo era la persona de la gran señora, y que la gran señora ya estaba preocupada por lo que sucedió antes de su matrimonio, por lo que le dijo que tuviera paciencia. Así que Gurong lo soportó. Ye Bojian más tarde se arrepintió. Como el mayordomo era codicioso, tomó más y más, e incluso compró casas y terrenos fuera. En ese entonces, Ye Bojian ya consideraba a Gurong su esposa y sentía que todo en ella le pertenecía. Le incomodaba mucho que el ama de llaves le hubiera robado tanto dinero. Pero al principio no me importó, y después, cuando quise, no supe cómo sacar el tema. Solo puedo guardármelo para mí. Ahora piensa que Gurong hizo un muy buen trabajo. Debemos protegernos de los ladrones dentro de nuestras propias filas. La anciana ya estaba bastante enojada con Gurong hoy, y cuando escuchó las palabras de Ye Bojian, se enojó aún más y se sentó en el suelo, haciendo un berrinche. Ese no es su dinero. Se casó con un miembro de la familia Ye, y toda su riqueza pertenece a la familia Ye. Soy la matriarca de la familia Ye, y puedo dársela a quien quiera. No me importa, pero debes encargarte de este asunto hoy. Debes hacer que esa zorra retire la demanda, o nunca te libraré del apuro. Las cejas de Ye Bojian estaban fuertemente fruncidas. Sabía lo capaz que era la anciana de causar problemas y no quería correr el riesgo de ofenderla. Está bien, lo entiendo. Puedes irte ya. La llamaré y le diré que retiro la demanda. Ye Bojian pensó que eso era suficiente. Le enseñó una lección al mayordomo para que no se atreviera a robarle dinero al amo nuevamente.
La anciana se levantó rápidamente y se fue diciendo, rápido, rápido. Ya estaba gravemente herido cuando se lo llevaron. Si hubieran llegado más tarde, podría haber sido demasiado tarde. Así que la anciana se fue sin dudarlo ni detenerse. Gu Rong recibió una llamada de la sirvienta personal de Ye Bojian. Sonrió y dijo, claro que voy a ver a Ye Bojian hacer el ridículo. Gu Rong llegó a la habitación que compartía con Ye Bojian. Ye Bojian estaba acostado en la cama, muy desaliñado. Al verla, frunció el ceño de inmediato. Señora, ha denunciado al mayordomo. Gu Rong levantó una ceja. No puedo demandar a un ladrón. Ye Bojian yacía en la cama, aún manteniendo su postura distante y superior. Ya que ya presentó una demanda, entonces déjelo pasar. Pero el mayordomo es el hombre de la gran señora, y lo que ha hecho la desagradará. Debería retirar la demanda y traer de vuelta al mayordomo. Después de este incidente, el mayordomo no se atreverá a volver a tocar su propiedad. Gu Rong no respondió a las palabras de Ye Bojian. En lugar de eso, se sentó en un taburete y lentamente se sirvió una taza de té. Mi señor, Yao dijo que la habían abusado en el convento de las monjas Jingxin y le pidió ayuda, pero usted la ignoró. Es cierto. Ye Bojian de repente levantó una ceja. No sé por qué Gu Rong de repente sacó a colación este tema. Estamos hablando del mayordomo. Debe liberarlo de inmediato. Los castigos para los criminales en la prefectura de Shuntian son muy severos. Si se demora, las consecuencias serán inimaginables. Gu Rong hizo una pausa en su taza de té, luego se rió entre dientes y lanzó una mirada fría a Ye Bojian. Ye Bojian sintió un escalofrío recorrer su columna. Su excelencia es tan atento con su mayordomo, quizás le preocupa que sufra una injusticia en la prefectura de Shuntian. Pero no muestra ninguna preocupación por su propia hija, ignorando incluso las súplicas de ayuda de Yao. Gu Rong dijo con calma, mi señor, realmente me ha roto el corazón. Capítulo 16. A Ye Bojian le dio un vuelco el corazón y explicó rápidamente, señora, no me ha entendido. Yao hizo eso por desobediencia. Es la hija legítima de la mansión del marqués y representa la imagen de la mansión. Espero que haga lo mejor que pueda. En cuanto Ye Bojian terminó de hablar, Gu Rong le arrojó la taza de té, golpeándolo de lleno en la frente. El agua caliente de la taza le salpicó la cara, y gritó. Ah, estaba tan quemado que casi saltó, pero debido a la lesión en sus nalgas, el dolor lo hizo jadear tan pronto como saltó. Él se volvió a acostar inmediatamente. Él simplemente miró a Gu Rong con ojos enojados. Señora, usted se ha vuelto loca. Gu Rong se levantó y lo miró fríamente. Es evidente que eres tú, marqués, quien se ha vuelto loco. Yao es virtuosa y gentil, experta en todas las artes, un modelo de joven refinada de una familia prominente de la capital. ¿Qué razón tiene para ser disciplinada por esas monjas de baja estofa? Marqués, después de todas tus grandilocuencias, intentas engañarme. La ira de Ye Bojian se calmó instantáneamente. Parecía un poco culpable. Algunas cosas son solo para hablar. Si realmente quieres explicarlas directamente, simplemente no tiene sentido. Señora, no esperaba que esas monjas llegaran tan lejos. Fue un descuido mío, y si está enojada, es culpa mía. Gu Rong lo miró fríamente. Por supuesto que es culpa del marqués, así que el marqués merecía la paliza. Ye Bojian. Señora, ahora estamos hablando del mayordomo. Ya que ha desahogado su ira, por favor, suéltelo. Dama. Hinshu entró apresuradamente y se inclinó ante Gu Rong. La ama de llaves no sobrevivió al interrogatorio y murió. Ye Bojian estaba acostado en la cama y de repente todo se volvió negro. El mayordomo está muerto. Dado lo mucho que la matriarca valoraba al mayordomo. Ye Bojian sabía que este asunto estaba lejos de terminar. En el pasado, la matriarca podría haberle causado problemas a Gu Rong, pero él podría haberlo dejado pasar. Pero Gu Rong es claramente diferente ahora. Incluso se atrevió a romperle una taza de té en la cara. Gu Rong ya no aceptará obedientemente los regaños de la gran señora. En ese momento, la anciana no podrá causarle problemas a Gu Rong, solo acudirá a él para llorar. Molestar. Gu Rong le dijo a Ye Bojian con indiferencia, mi señor, parece que no tiene sentido liberarlo ahora, ¿verdad? Ye Bojian miró los ojos fríos y distantes de Gu Rongqing como si la estuviera viendo por primera vez. Señora, usted hizo esto a propósito, no. Para nada, rió Gu Rong. ¿Sabes quién se llevó al mayordomo? Fue el señor Wei Shun, a quien ya han llamado de la frontera. Ye Bojian sintió que todo se volvía negro otra vez. La distancia entre ellos y la familia Wei es más que una simple disputa de sangre. Wei Shun está aquí. Significa que esa persona también ha regresado. No. Imposible. Si esa persona hubiera regresado, habría habido una razón para que no hiciera ningún sonido. Ye Bojian se tranquilizó. ¿Y qué si esa persona regresaba? Han pasado tantos años y él mismo aceptó irse entonces. Ye Bojian sintió que estaba pasando por una racha de mala suerte, con un problema tras otro apareciendo uno tras otro. Ye Bojian dijo débilmente, deja que el mayordomo muera como está. Pero si madre se enoja más tarde, por favor, sé más tolerante y paciente. La muerte de un mayordomo realmente no tiene mucho impacto. No importa si la anciana hace un escándalo. Deja que Gu Rong se encargue de ello. Gu Rong siempre ha sido generosa y digna, y conoce las preferencias de la gran señora.
Solo necesita complacerlas. Gu Rong sonrió. El llamado, complacer sus preferencias, significa soportar los insultos y abusos irrazonables de la anciana mientras le envía constantemente cosas bonitas para apaciguarla. A lo largo de los años, la anciana le ha hecho pasar momentos difíciles con frecuencia para obtener cosas buenas de ella. Tenga la seguridad, mi señor, que me aseguraré de que la señora viuda esté satisfecha. Al escuchar esto, Ye Bojian finalmente mostró una pizca de alivio. Gu Rong se puso de pie con calma. Mi señor, primero iré a apaciguar a la señora viuda. Ye Bojian asintió de inmediato. Ve y asegúrate de apaciguar a tu madre. Significa darle más cosas buenas a la anciana. Gu Rong no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Una sonrisa desdeñosa se dibujó en la comisura de sus labios. Claro que no le daría nada bueno a la gran señora. No solo no le daría nada, sino que además le arrebataría todo lo que la gran señora le había arrebatado a lo largo de los años, uno por uno. Él le quitó tantos beneficios, conspiró contra ella y conspiró contra su hija, ella no puede perdonarlo. Al salir del patio, Gu Rong le dijo a Hinshu, ve y busca a alguien para que lleve el cuerpo del mayordomo al patio de la gran señora. Además, ya no hay necesidad de enviar el nido de golondrinas al patio de la gran señora. El rostro de Hinshu se iluminó de alegría. Sí, señora. No mucho después, el cuerpo del mayordomo fue llevado de regreso por los sirvientes de la mansión. Lo llevaron directamente al patio de la anciana. Ah, la anciana gritó de terror cuando vio el cadáver del mayordomo. Todo mi cuerpo temblaba. Por un lado, no podían aceptar la muerte del ama de llaves. Por otra parte, se aterrorizó cuando vio el cadáver del mayordomo. El cuerpo del mayordomo se encontraba en un estado espantoso. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de marcas de látigo, su ropa estaba hecha jirones y tenía quemaduras en los hombros. Claramente, había sufrido torturas inhumanas antes de morir. Además, las quemaduras en el cuerpo de la ama de llaves le recordaron lo que ocurrió entonces. Wei Shun debe haber descubierto algo. El cadáver del mayordomo fue una advertencia para ella. Estaba tan asustada que tembló y no pudo soportarlo más. Puso los ojos en blanco y se desmayó. Ye Jingyue solo se enteró de la muerte del ama de llaves al día siguiente. Después de todo, Ye Yunyao la había molestado sin descanso la noche anterior. Una joven hermosa, gentil y delicada se aferraba a ella, quejándose constantemente de su miedo. ¿Qué podía hacer? Por supuesto, la abrazó fuertemente, la mimó, la protegió y la consoló. La ama de llaves tampoco tenía prisa. Inesperadamente, el mayordomo murió. Ye Jingyue rápidamente tomó la mano de Ye Yunyao. Hermana, vamos a consolar a madre. Ese mayordomo es el amante de la abuela. Si muere, la abuela dejará ir a mi madre. No, debemos protegerla de inmediato. Ye Yunyao también estaba muy preocupado por Gu Rong. Dada la naturaleza difícil de la viuda, ciertamente no dejaría que la muerte de su amante y ama de llaves quedara impune. Los dos corrieron apresuradamente al patio de Gu Rong, pero en lugar de ver a la gran señora, vieron a otra persona. Ye Qingqing. Ye Qingqing llevaba un vestido azul lago, lo que hacía que su delicado rostro luciera aún más encantador y encantador. Ella sostuvo un tazón de sopa en sus manos y se lo presentó a Gu Rong con una expresión lastimera. Mamá, me equivoqué. No debía haber hecho eso el día que mi hermana regresó. Estaba tan preocupada, tan asustada. No soy tu verdadera hija. Tenía miedo de que cuando tu verdadera hija regresara, ya no me quisiera. Esta es una sopa que cociné a fuego lento durante 2 horas para disculparme con mi madre. Espero que deje de estar enojada conmigo después de beberla. Capítulo 17. Al ver esto, Ye Jingyue corrió y le quitó la sopa de la mano a Ye Qingqing, esparciéndola por todo el cuerpo. Eres un usurpador, lárgate de aquí. Maldición. Ye Qingqing es despiadada. Envenenó a mi madre tan rápido. Esta sopa contiene 7 hierbas perseguidoras de almas. Si alguien la bebe 7 veces en un mes, delirará y se convertirá en un idiota incapacitado. Esta Ye Qingqing es una desagradecida. La han mimado y querido en la mansión todos estos años, pero en cuanto se da cuenta de que su posición está amenazada, empieza a conspirar contra él. Es tan cruel. Gu Rong y Ye Yunyao quedaron sorprendidos. Nunca imaginaron que Ye Qingqing había envenenado la sopa. Cuando supieron que Ye Qingqing era la hija de Gu Yingxue y Ye Bojian, ya habían perdido todo afecto por ella. Nunca esperé que ella me envenenaría. Ye Jingyue tiene razón, este es realmente un desgraciado desagradecido. Ye Jingyue tiró la sopa de Ye Qingqing, y una pequeña porción le quemó la mano. Gritó instintivamente. Al observar la feroz mirada de Ye Jingyue, supuso que se trataba de la verdadera hija de la mansión del marqués. Las lágrimas cayeron como perlas. Hermana, sé que ocupé tu lugar, causando que tú y mi madre estuvieran separadas durante tantos años. Es justo que me odies. Soy yo quien te ha hecho daño. Mientras hablaba, escondió torpemente sus manos escaldadas y rojas detrás de su espalda. Sus ojos se desviaron, mirando a Gu Rong y Ye Yunyao con una expresión agraviada y contenida, su delicado rostro mostraba la mirada herida de alguien que había sido intimidado gravemente. Ella tiene una cara que parece una perra de té verde. Sin embargo, aquí nadie está dispuesto a asumir sus roles. Ye Jingyue la empujó bruscamente, provocando que Ye Qingqing cayera al suelo. Claro que me has hecho daño. Por tu culpa, he estado vagando 15 años.
Debería haber sido una jovencita mimada de familia noble. El día que regresé, incluso intentaste suicidarte. ¿Qué? Mi regreso te impidió hacerlo. Ye Qingqing explicó apresuradamente. No, no lo hice, yo estaba. Ye Jingyue la interrumpió directamente. Está bien, deja de explicar. Ye Jingyue abrazó cariñosamente a Gu Rong y le dijo en voz baja, Madre, soy tu hija. No puede ser tan parcial. Es una bastarda que ni siquiera sabe de dónde viene. No merece tu amor. Las lágrimas de Ye Qingqing cayeron por sus mejillas en un flujo constante. Madre, Gu Rong se acercó directamente y sin contemplaciones a Ye Qingqing, indicándole que se detuviera. Yue tiene razón. No soy tu madre, así que no necesitas llamarme así con tanto cariño. Has disfrutado de una vida de lujo en la mansión durante los últimos 15 años, y no creo haberte tratado mal. Ahora que mi hija ha regresado, solo quiero tratarla bien. Esta vez, el rostro de Ye Qingqing se puso realmente pálido y su figura se balanceó violentamente. Esta era la primera vez que Gu Rong se mostraba tan frío con ella desde que eran niños. Originalmente pensó que incluso si la hija biológica de Gu Rong regresara, todavía tendría sentimientos por ella después de haberla criado durante tanto tiempo. Pero la frialdad en los ojos de Gu Rong la entró en pánico. Madre, ¿cómo podemos desechar nuestro vínculo madre-hija de tantos años? Gu Rong realmente quería reír. Tantos años de relación madre-hija. Si realmente hay afecto entre nosotros, ¿qué significa esta olla de sopa envenenada? Al ver que Gu Rong no hablaba, Ye Qingqing rápidamente le entregó la sopa. Madre, mira, esta es una sopa que cociné a fuego lento durante 2 horas, esto es lo que preparé para ti. Ye Jingyue no pudo contenerse más cuando escuchó esto. ¿Cómo se atreven a intentar ser inocentes sirviendo un plato de sopa envenenada? Ella se acercó directamente, sirvió un tazón de sopa de la olla y luego pellizcó la barbilla de Ye Qingqing y la obligó a tragar. Ye Qingqing nunca esperó que Ye Jingyue hiciera esto, y antes de darse cuenta, había bebido toda la sopa. De repente, al darse cuenta de algo, empujó con miedo a Ye Jingyue y luego se dejó caer al suelo, intentando instintivamente vomitar la sopa. Vomitar. Ye Jingyue estaba avivando las llamas desde la barrera. ¿Por qué te atragantas con la sopa que preparaste? Podría contener veneno. La sangre de Ye Qingqing se congeló. Ella levantó la vista asustada y avergonzada, solo para encontrarse con la mirada burlona de Ye Jingyue. También estaban las miradas frías de Ye Yuniao y Gu Rong. Entonces se dio cuenta de lo extraño que era su comportamiento al atragantarse con la garganta. Ella explicó rápidamente, no, ¿cómo podría envenenar a mi madre? Fuiste tú quien me hizo sentir molestias en la garganta cuando me alimentabas, así que tuve que lamerla. En serio, Ye Jingyue claramente no le creyó, y le sirvió otro tazón. Para demostrarlo, bébelo. Ye Qingqing miró a Gu Rong con una expresión lastimera. Madre, Gu Rong simplemente la miró fríamente. ¿Tienes miedo? Los labios de Ye Qingqing temblaron, estaba atrapada en un dilema. Con un último apretón de dientes, cogió el cuenco de sopa y lo bebió todo de un trago. Afortunadamente, beber la hierba de las 7 almas una vez no causará ningún problema. Ye Jingyue reveló una sonrisa significativa. Beber la hierba de las 7 almas una vez no causará ningún daño, pero... Agregué algo a la sopa, te garantizo que quedarás gratamente sorprendido. Después de beber la sopa, Ye dejó suavemente el tazón. Mamá, mira, ya terminé de beberlo, no había veneno. Soplo. PFFT. Soplo, soplo, soplo. Tan pronto como Ye Qingqing terminó de hablar, se escucharon varios sonidos extraños y un olor extraño se extendió por el aire. Ye Jingyue instintivamente apartó a Gu Rong y Ye Yuniao, se tapó la nariz y exclamó sorprendida, Ye Qingqing, te cagaste en los pantalones. El pequeño rostro de Ye Qingqing mostró una pizca de pánico. No, soplo. PFFT. Puff, 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 puff. Esta vez, sin que Ye Jingyue los tirara, Gu Rong y Ye Yuniao se retiraron directamente fuera de la casa, manteniéndose a una distancia segura de Ye Qingqing. La forma en que actuó fue como si Ye Qingqing fuera un virus gigante. El delicado rostro de Ye Qingqing palideció y se puso azul. En ese momento, su estómago seguía descontrolado, y soltó un pedo tras otro, una serie de pedos, y cada uno desprendía un olor insoportable. Así es, se cagó en los pantalones. No solo Ye Jingyue y sus 2 hijas mantuvieron la distancia, sino que incluso las criadas y los sirvientes de la mansión mantuvieron la distancia. Ye Jingyue se rió por dentro. Jaja, te lo mereces. Este es mi regalo de bienvenida, un paquete de Honkai Impact tercero que te hará tirarte pedos sin parar durante 1 hora. Fue en este momento que Gu Rong y Ye Yuniao entendieron lo que Ye Jingyue quería decir al agregar algo a la sopa. Estuvo tirándose pedos durante 1 hora. Es aterrador incluso pensarlo. Ye Qingqing se sintió avergonzada y quiso llorar, pero no pudo controlar su estómago ni los gases que estaban a punto de salir. Al final, solo pudo cubrirse la cara con una mano y las nalgas con la otra, y salió del patio de Gu Rong tirándose pedos. Dondequiera que ella iba, la gente de la mansión mantenía la distancia. Todos los que vieron su situación compartieron el mismo pensamiento que Ye Jingyue. Ye le bajó suavemente los pantalones. Eso es. Indignante. Esto es indignante. Capítulo 18. Después de que Ye se fue, la habitación permaneció en silencio durante varios segundos.
Ja, 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 ja. Ye Jingyue, Ye Yuniao y Gu Rong finalmente no pudieron contenerse y todos estallaron en risas. Esa escena fue absolutamente hilarante. Ye Qingqing parecía desaliñado y desesperado. Y sus pedos son apestosos y ruidosos. Ahora probablemente toda la mansión lo sabe, y todos piensan que ella se ensució los pantalones. Sus 15 años de condición de jovencita mimada quedaron completamente arruinados. Ye Yuniao nunca había estado tan feliz, sintió que toda la frustración acumulada en su pecho se desvanecía. ¿Qué comió? ¿Cómo pudo pasar esto? Por supuesto que sabía que Ye Jingyue había drogado a Ye Qingqing. No podía revelar que podía escuchar los pensamientos de Ye Jingyue, de lo contrario definitivamente le pediría la medicina. ¡Qué medicina tan maravillosa! Ye Yuniao también había estudiado farmacología y nunca había conocido ningún medicamento que pudiera hacer que alguien se tirara pedos continuamente durante una hora. También huele mal y es ruidoso. ¿Cómo logró Ye Jingyue hacer eso? Tengo mucha curiosidad. Ye Jingyue tomó solemnemente la mano de Gu Rong. Madre, acaba de beber un poco de sopa. La sonrisa en el rostro de Gu Rong desapareció. Ella entendió lo que quería decir Ye Jingyue. Le dijeron que tuviera cuidado con Ye Qingqing y que no ablandara su corazón debido a su relación de 15 años. Gu Rong también expresó su opinión. Qingqing ha quedado completamente arruinada. Ye Jingyue miró hacia arriba y vio que el valor de oscurecimiento de Gu Rong había llegado a 90. Muy bien. En ese momento, el sirviente personal de Ye Bojian se acercó. Señora, el marqués solicita su presencia. Gu Rong se puso de pie con calma. Ye Yuniao rápidamente le agarró la mano. Madre, no te vayas. Papá te culpará por culpa del ama de llaves y de Ye Qingqing. Gu Rong sonrió suavemente y palmeó la mano de Ye Yuniao con una expresión tierna. Yaoer, tu madre no es tonta. Todos estos años ha estado conspirando contra mí, ignorando tus súplicas de ayuda y engañando a mi hija. Si sigo sin ver a través de la máscara de hipócrita de tu padre, soy una completa idiota. Me culpará, lo cual está bien, de todas formas no quiero que se recupere como es debido. Después de estos pocos días de adaptación, los sentimientos de amor de Gu Rong por Ye Bojian habían desaparecido hacía mucho tiempo. El resto simplemente le está dificultando las cosas a Ye Bojian. Ye Yuniao sostuvo la mano de Gu Rong, su hermoso rostro estaba lleno de determinación. Mamá, hagas lo que hagas, te apoyaré. Gu Rong estaba muy satisfecho. Ye Yuniao era sensata y se portaba bien desde muy joven, por lo que nunca se quejaba con ella por haber sido agraviada. Ahora que ella había demostrado su voluntad de romper con Ye Bojian, Ye Yuniao no intentó persuadirla. En cambio, dijo que estaría a su lado. Gu Rong tomó la mano de Ye Jingyue e hizo que las dos hermanas se tomaran de las manos. Yaoer, tu hermana menor acaba de regresar. Como su hermana mayor, deberías apreciarla más. Ye Yuniao sonrió genuinamente. Mamá, no te preocupes. Yaoer me gustó desde el momento en que la vi. Es mi hermana y la trataré con todo mi corazón. Ye Jingyue dijo emocionada. A mí también me gustas, hermana. Las dos hermanas se sonrieron la una a la otra. Gu Rong se alegró de ver el profundo vínculo fraternal entre ellas y se puso de pie. Voy a hablar con tu padre. Cuando Gu Rong llegó al patio de Ye Bojian, la voz de reproche de Ye Bojian sonó tan pronto como ella entró. Señora, ¿qué clase de trabajo ha hecho? No solo no logró complacer a mi madre, sino que además le negó su paga. ¿Qué pretende con esto? Gu Rong levantó una ceja y sonrió. Lo que ha dicho, señor Marqués, es bastante interesante. Mantener a su familia y a su madre es su responsabilidad. La vida de su madre depende de su salario. Si cree que le he negado la asignación de viuda, puede ascender y recibir un aumento. ¿Por qué se desahoga conmigo? Ye Bojian estaba furioso. ¿A qué se refiere la señora con su actitud actual? Cuando te casaste conmigo, dijiste que me ayudarías a cuidar de mi madre y a administrar la mansión del marqués. Pero ahora estás haciendo un escándalo por una nimiedad. Ni siquiera puedes complacer a mi madre y aguantar su mal genio. Gu Rong estaba tan enojada que se rió. Mi señor, es usted un auténtico hipócrita. Cuando íbamos a casarnos, vino a mi puerta repetidamente para proponerme matrimonio, prometiendo respetarme, amarme y protegerme. Pero durante todos estos años, mientras su madre me humillaba y atormentaba en la mansión del marqués, me defendió siquiera una vez. Mi hija fue enviada al convento de monjas Jingxin para ser intimidada, y cuando le rogó ayuda, hizo la vista gorda. Mi señor, ¿cómo se atreve a esperar que administre con entusiasmo la mansión del marqués por usted? Tú, Ye Bojian quería decir algo más, pero Gu Rong lo interrumpió fríamente. Mi señor, no solo me faltó protección y respeto, sino que incluso faltó a mi hija. De hecho, intercambió a mi bebé, Yaoer, a quien llevé embarazada durante 10 meses, lo que no se paró durante más de una década. No me diga que fue algún sirviente con tan malas intenciones. ¿Quién sino el amo de la mansión pudo sobornar a las criadas, a la partera y a todos los espías de la mansión? Mi señor, debe darme una explicación. De lo contrario, le pediré a mi padre que venga a la mansión a investigar la verdad. Ye Bojian ya estaba en un estado lamentable, boca abajo en la cama, con las nalgas magulladas y maltratadas. Tras escuchar las palabras de Gu Rong, palideció. No sé si fue por enojo o por miedo.
Aunque su romance con Gu Yingxue se mantuvo en secreto, no se podía garantizar su completa seguridad. ¿Y si la mansión del duque de Zengguo se presentara a investigar? Ye Bojian bajó rápidamente la voz. Señora, no quise decir eso. Le he debido todo este tiempo, y voy a cambiar. Nunca más dejaré que mi madre los intimide a usted ni a los niños. Gu Rong sonrió. Miró a Ye Bojian con una mirada tranquila. Resulta que el marqués lo sabía desde el principio. El marqués estuvo al tanto de mi situación en su mansión durante todos estos años. Es solo que nunca pensó en protegerme. Ye Bojian se atragantó. Un poco culpable, no se atrevió a mirar a Gu Rong a los ojos. Realmente no hay manera de explicarlo. Yo, estoy demasiado ocupado para pensar en estas cosas. Gu Rong se burló, se levantó abruptamente y lo miró fríamente. El marqués ha sido degradado 2 rangos y ahora está bajo investigación. Por fin puede relajarse. Veamos cómo gestiona los asuntos de la mansión ahora que tiene tiempo libre. Después de todo, ya sabes lo difícil que es tratar con la señora viuda. Ye Bojian sintió un escalofrío recorrer su columna cada vez que pensaba en la naturaleza difícil de la señora viuda. Anteriormente, Gu Rong manejó la situación, y sin importar cuán difíciles le pusiera las cosas la gran señora, Ye Bojian siempre pudo mantenerse al margen. Pero eso claramente no va a funcionar ahora. Gu Rong ya está fuera de control. No se preocupe señora, yo lo haré. Los labios de Gu Rong se curvaron en una sonrisa débil y fría. Entonces veremos cómo te desempeñas, señor marqués. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Gu Rong no pensaba mucho en Ye Bojian en aquel entonces, y piensa aún menos en él ahora. Después de que Gu Rong se fue, una figura esbelta emergió detrás de la pantalla en la habitación de Ye Bojian. Era Ye Qingqing. Ye Qingqing miró en la dirección en la que se fue Gu Rong, un brillo siniestro cruzó su hermoso rostro. Padre, te lo dije, madre ya no es la misma madre que solía ser. Capítulo 19. Ye Bojian se sintió abrumado. La Gu Rong actual no es la Gu Rong de antes. Antes, con solo tratarla con indiferencia durante un par de días, usar principios rectores y hablar del futuro de sus hijos, así como de algunas reglas y regulaciones, y mencionar ocasionalmente el momento en que su reputación quedó arruinada, Gu Rong se volvía sumisa y humilde. Los ha tenido completamente bajo su control durante todos estos años. Pero ahora, ya no puedes usar el incidente pasado que dañó su reputación para atacarla. Incluso pidió el divorcio. Por supuesto, un divorcio está fuera de cuestión. La mansión del duque de Zengguo es una fuente de apoyo muy confiable. Además, el lujoso estilo de vida en la mansión a lo largo de los años se ha mantenido gracias a la dote de Gu Rong. Y la personalidad que ha cultivado deliberadamente a lo largo de los años de retratarse como un esposo devoto a quien no le importa la reputación de Gu Rong. Estas fueron las bases de su supervivencia en la capital. Para deshacerse de Gu Rong, no se le puede culpar a él, hay que culpar a Gu Rong. Por ejemplo, la mansión del duque fue destruida. Tu madre es difícil de controlar ahora y no hay nada que pueda hacer por ella. Ye Qingqing recordó su experiencia de hoy en la habitación de Gu Rong, y ese pedo apestoso y ruidoso. Fue extraño, demasiado extraño. Esto nunca había sucedido antes. Su intuición le dijo que el problema estaba en Ye Jingyue. Además, la suerte de Ye Jingyue es demasiado fuerte. Los poderosos no pueden permitirle estar con otras personas. De hecho, Ye Qingqing siempre ha tenido una habilidad oculta. Ella puede ver la suerte de los demás y también puede absorber su suerte. Sin embargo, hay una condición. Solo se puede absorber cuando una persona con buena fortuna sufre daño, engaño, reveses o la muerte. Porque en este momento su suerte es fluctuante y débil. En este momento, su suerte es inestable y puede absorberla simplemente parándose al lado de la otra persona. La medida en que uno absorbe energía depende de la magnitud del daño sufrido por la persona con la fortuna en ese momento. Cuanto mayor sea el daño, más energía absorbe uno. Entonces la suerte absorbida se integrará en su cuerpo, haciéndola sentir cómoda, su piel clara, su mente aguda y su suerte aún mejor. Sin embargo, en los últimos 2 días, debido a la presencia de Ye Jingyue, una persona de gran fortuna, otras personas adineradas de la mansión se vieron afectadas. Sus planes fracasaron, y su oponente la hirió gravemente. Esto hizo que toda la suerte que había absorbido de Gu Rong y Ye Yunyao regresara. Sentía claramente que le dolía el cuerpo, su tez estaba pálida e incluso su suerte estaba empezando a declinar. Nada sale bien y la mala suerte sigue ocurriendo. Su intuición le decía que todo era por culpa de Ye Jingyue. Ye Jingyue es un cáncer, no se le puede permitir vivir de ninguna manera. Hay que eliminarlos. Padre, el cambio de madre comenzó cuando Ye Jingyue entró en la mansión. Ye Bojian estaba sumido en sus pensamientos. En realidad, el cambio de Gu Rong ocurrió después del regreso de Ye Jingyue. Antes de que Ye Jingyue regresara, Gu Rong fue muy firme en su decisión de recuperar a su hija biológica, pero no se opuso demasiado a la decisión de Ye Qingqing de quedarse o irse, e incluso esperaba que Ye Qingqing se quedara. La gran mansión del marqués podría albergar fácilmente a una jovencita más. Pero después de que Ye Jingyue regresó, Gu Rong cambió drásticamente. Él ignoró a Ye Qingqing, a quien amaba profundamente, e incluso se burló de ella. Él, que siempre había sido muy cortés con la señora, comenzó a conspirar contra quienes la rodeaban y comenzó a tomar represalias contra ella.
Incluso su actitud hacia él, su esposo, que siempre le había obedecido, cambió. Tras ser derrotado por el emperador, las únicas 2 veces que Gu Rong fue a verlo fue porque había llamado a un sirviente para que la llamara. De lo contrario, no habría entrado en su casa. Ni siquiera ofrecieron una palabra de preocupación o saludo. Ye Bojian no estaba acostumbrado a ello. Ye Qingqing necesitaba confiar en Ye Bojian para deshacerse de Ye Jingyue, por lo que comenzó a susurrarle al oído a su padre. Padre, Ye Jingyue creció fuera de la mansión y es muy libre, dice lo que piensa. Mi madre ha estado confinada en la mansión durante años, y muchas cosas escapan a su control. Si alguien pudiera orientarla. Al oír esto, Ye Bojian comenzó a sudar frío. De hecho, sus métodos a lo largo de los años no han sido particularmente sofisticados, y muchas cosas se han hecho bajo sus narices. Tiene el control de toda la mansión, y nadie se atreve a chismear. Ye Jingyue, esta persona de fuera de la mansión. No se les puede retener aquí, de ninguna manera se les puede retener aquí. Le preguntó directamente a Ye Qingqing, ¿cuál es tu plan para lidiar con ella? Ye sonrió suavemente. Padre está preocupado no solo por la situación de madre, sino también por la familia Zheng, ¿verdad? Ye Bojian ya estaba abrumado, pero escuchar sobre la situación de la familia Zheng lo complicó aún más. La fiesta de ese día tenía como objetivo incriminar a tu tercer hermano, pero él salió bien, mientras que Zheng Shaolin quedó lisiado. La familia ya insiste en que yo, como su padre biológico, no soporté separarme de mi hijo y cambié de opinión en el último minuto, causándole sufrimiento. ¿Quieren una explicación mía o armarán un escándalo? Ye Bojian sabía que la otra parte no se atrevería a hacer una escena. En ese incidente había una mujer que se parecía en un 80% a la difunta emperatriz. Precisamente por eso, la familia Zheng no se atrevió a armar un escándalo. El actual emperador es un loco cuando se trata de cualquier cosa relacionada con la difunta emperatriz. Son rápidos para eliminar familias enteras. La familia Zheng no se atrevió. Pero la familia Zheng insistió en que él les diera una explicación, y él no tuvo elección. ¿Cómo se explicó? Ye Mingche escapó ileso, pero Zheng Shaolin sufrió las consecuencias. La mujer que había elegido con tanto esmero también murió. El plan había dado un giro inesperado. ¿Qué podía hacer? Ye sonrió suavemente. Padre, has malinterpretado el problema. ¿Sabes por qué la familia Zheng está tan enojada ahora mismo? Es por su reputación. En toda la capital, ¿quién no sabe que el tercer joven amo de la familia Zheng se ha convertido en un inútil? La familia Zheng se ha convertido en el hazmerreír de la capital. Claro que sabe que este incidente fue un accidente, pero no tiene forma de desahogar su ira. Ye Bojian estaba indefenso. Es solo mala suerte para Zheng Shaolin, le cortaron su cosa. Eso es realmente vergonzoso. En la capital, lo más importante para sobrevivir es la reputación. Ye Qingqing dijo con indiferencia, este asunto es fácil de resolver. Solo dejemos que la familia Zheng recupere su dignidad. Ye Bojian dijo irritado, ¿cómo se supone que lo encontraremos? Se supone que debemos traer esa cosa de vuelta. Ye se encogió de hombros levemente, es imposible. Sin embargo, hay otra manera de salvar su reputación. Si Zheng Shaolin se casa cuanto antes y su esposa queda embarazada pronto, los rumores sobre su lesión desaparecerán, no. La lesión estaba tan bien oculta que incluso con todos los rumores que circulaban, nada pudo confirmarse. En este punto, todo lo que se necesita es sacrificar a una mujer. Los ojos de Ye Bojian se iluminaron al escuchar esto. Ye Jingyue. Casar a Ye Jingyue con Zheng Shaolin no solo salvaría la reputación de la familia Zheng, sino que también expulsaría a Ye Jingyue de la mansión, una situación en la que todos ganan. Los labios de Ye Qingqing se curvaron lentamente hacia arriba. No se trata de matar 2 pájaros de un tiro, sino de matar 3 pájaros de un tiro. Ye Jingyue necesitaba quedar embarazada después de casarse con Zheng Shaolin, pero ¿cómo podría un hombre lisiado como Zheng Shaolin quedar embarazada? No es fácil llevarse bien con la familia Zheng, la suciedad que hay allí es absolutamente el mayor daño para una mujer. Una vez que Ye Jingyue haya sido completamente atormentada y humillada, podrá ir y cosechar una ola de buena fortuna. Perfecto. Capítulo 20. Esa noche, Ye Jingyue estaba tan aburrida que decidió escabullirse de la mansión y dar un paseo por las calles. La bulliciosa escena de la ciudad imperial es deslumbrante. Las calles estaban llenas de gente. Diversos vendedores y artistas muestran su talento y venden productos en las calles y callejones, atrayendo la atención de los transeúntes. En la plaza central de la ciudad imperial, un acróbata realiza la asombrosa hazaña de escupir fuego. Sostenía una antorcha y exhalaba llamas abrasadoras que iluminaban toda la plaza. La gente se reunió alrededor, asombrada. Ye Jingyue aplaudió y vitoreó entre la multitud, y estaba muy feliz de ser parte de la atmósfera animada. Justo cuando estaba llena de alegría, sintió una suave palmadita en el hombro y luego escuchó la cálida voz de Gu Jingchen. Primo. Ye Jingyue se sorprendió gratamente al ver a Gu Jingchen. Gu Jingchen vestía una túnica color luna, sus hermosos rasgos eran refinados y gentiles, y su rostro cincelado atraía con frecuencia la atención de las mujeres. Mi primo es tan guapo. Me tiene loca. Quiero casarme con él, quiero casarme con él, quiero casarme con él.